Capítulo 556. Un día pronto serás rey. Mientras Berengar estaba en la guerra, su esposa más reciente, Yasmine, estaba en las últimas etapas de su embarazo, aunque Berengar había afirmado que terminaría la guerra lo más rápido posible para poder regresar a casa y presenciar el nacimiento de su hijo. No era su destino cumplir este deseo de la princesa granadina. Actualmente, Yasmine estaba de parto, y mientras eso ocurría, dos de las otras esposas del rey de Austria se habían reunido en otra sala del palacio donde, por primera vez en mucho tiempo, las dos se habían unido en una causa, como discutieron sus diferencias en gran detalle. No era ningún secreto que Berengar le había estado prestando más atención a Yasmine desde que se casaron. Esto se debió en parte a la personalidad madura y solidaria que exhibió la princesa de Granada, especialmente en comparación con sus otras novias más jóvenes, que eran todo lo contrario. Debido a esto, tanto Adela como Linde sintieron temor de perder a su esposo por la princesa Mora, quien recién había entrado en sus vidas. Esto fue especialmente cierto para la gran reina, que había visto a su esposo cada vez más distante en los últimos tiempos. Así, con un profundo suspiro, la joven bebió de su café antes de expresar sus sentimientos más íntimos a su rival de mayor edad. Siento que estoy perdiendo el amor de Berengar. Ha estado emocionalmente distante conmigo últimamente, como si simplemente no quisiera estar cerca de mí. Desde que llegó Yasmine, apenas he tenido tiempo con él. Me temo que ella está robándome a mi esposo. Cuando Linde escuchó esto, simplemente se burló antes de responder a las afirmaciones de Adela con un chisme tentador. Claro, Yasmine ha estado tocando las fibras del corazón de Berengar últimamente, pero ella no es de quien debes preocuparte. Si supieras lo que yo sé sobre lo que Berengar y Henrietta han estado haciendo desde que se recuperó de su lesión, entonces daría cuenta de que ese pequeño mocoso astuto es tu mayor rival. Adela miró a su rival en estado de shock. Apenas podía creer lo que escuchaba. No querrás decir. Linde permaneció en silencio mientras simplemente asentía con la cabeza mientras tomaba su café. No deseaba hablar abiertamente sobre lo que sucedió exactamente entre los dos hermanos, y aunque supo la verdad sobre el linaje de Henrietta, la relación que su esposo tenía con su hermana tía era bastante tabú a sus ojos. Después de escuchar tal noticia, Adela apenas podía creer lo que escuchaba y de inmediato cuestionó la validez de esta información. ¿Cómo llegaste a esto? Me niego a creerlo. En respuesta, Linde simplemente suspiró antes de revelar el alcance de la información que conocía. Es mi trabajo descubrir secretos y, a pesar de lo que pueda pensar Berengar, es bastante malo para ocultarme cosas. Sin embargo, si debes saberlo, he estado especialmente atento a los asuntos de la familia real desde esa fatídica noche, donde Henrietta resultó dañada bajo mi vigilancia. Desafortunadamente, las cosas no han sido las mismas para mí y Berengar desde entonces, y creo que me ha culpado parcialmente por el incidente. Debido a esto, los he vigilado de cerca a los dos y he descubierto algunos detalles bastante impactantes. Para empezar, es posible que no lo sepas, pero Henrietta no es la hermana consanguínea de Berengar. Ella es en realidad su tía, y además una bastarda. Sin embargo, crecieron como hermanos, y Dios sabe que mi familia tiene sus propios problemas con ese tabú. Incluso entonces, todavía se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Entonces, si crees que Yasmine es la mayor de tus preocupaciones, adivina de nuevo. Esa estrecha relación entre Berengar y Henrietta es algo que debería preocuparnos a todos. Sin embargo, debo informarte que a pesar de que Berengar se ha rodeado de múltiples mujeres hermosas, el motivo de su distanciamiento de ti es completamente culpa tuya. Adela prácticamente destrozó la taza de porcelana que tenía en la mano de la rabia que sintió al escuchar el último comentario de Linde. ¿Esta mujer en serio dijo que tenía la culpa de la distancia de su esposo? Justo cuando Adela estaba a punto de regañar a su rival, Linde sonrió y la reprendió a fondo. Mira, ahí mismo, la forma en que estás actuando como si fueras mejor que yo, y todos los que te rodean, es exactamente lo que está alejando a Berengar de ti. Lo entiendo, eres la gran reina, pero sabes la única razón por la que todavía tienes ese puesto es porque desea honrar los deseos de su familia, ¿verdad? En un momento, eras una joven dulce, amable e inocente que comprometió su corazón con el hombre que amaba. Demonios, estabas dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerlo feliz. Sin embargo, a lo largo de los años, ha permitido que su fe se le suba a la cabeza y ahora actúa como si fuera un santo viviente con todos los demás, incluido su esposo, por debajo de usted. Caminas como si fueras incapaz de pecar y condenas a todos los que te rodean por no ser monjes. Tal superioridad religiosa es algo que nuestro esposo desprecia. Sin embargo, a pesar de todas las evidencias, profundizas más en tu fe, con tus intentos de convertir a Berengar en tus puntos de vista. Tu excusa da risa. Dices que deseas salvar el alma de Berengar de la condenación, pero lo único que realmente te importa es imponerle tus creencias. Él sabe que esto es verdad, lo sé, Honoria lo sabe. Demonios, incluso Yasmine lo sabe. Tu actitud santurrona es tu perdición. Si realmente te preocupas por Berengar y quieres reavivar tu amor por él,
entonces te sugiero que dejes de ser una perra mojigata y toleres sus acciones. Después de todo, es el hombre más poderoso del mundo y muchas mujeres jóvenes estarían más que dispuestas a ocupar tu lugar. La gran reina quedó atónita después de escuchar el análisis de Linde sobre su relación con su esposo. ¿Realmente había sido tan grosera con todos? ¿Era realmente su naturaleza demasiado entusiasta lo que estaba abriendo una brecha entre ella y el hombre que amaba? Justo cuando estaba a punto de replicar las crueles palabras de su rival, el médico de la corte entró en la habitación e hizo una declaración a las dos reinas de Austria. La reina Yasmín ha dado a luz con éxito a un bebé varón sano, está descansando mientras hablamos y se espera que se recupere por completo. Pensé que, dado que el padre está actualmente en guerra, tal vez a ustedes dos les gustaría consolar ella en su lugar. Dicho esto, Linde se puso de pie, y siguió a Ewald hacia los pasillos de Yasmín, dejando a Adela sentada sola a su lado para reflexionar sobre las palabras que le había dado su más antigua rival. Cuando Linde finalmente llegó al dormitorio, vio a la princesa de Granada acostada desnuda en la cama con su hijo recién nacido aferrado a su pecho. Con una sola mirada, Linde supo que la mujer estaba exhausta. Sin embargo, ella todavía se preocupaba por el niño como si fuera la cosa más natural del mundo. Al presenciar esta escena, Linde sonrió antes de mirar al hijo recién nacido de su esposo. Curiosamente, el niño parecía ser una mezcla de sus dos padres con la piel bronceada y los ojos ámbar de su madre, pero una cabeza llena de cabello rubio dorado como su padre. Era verdaderamente una existencia única dentro del reino de Austria. Felicitaciones, es bueno ver que sobreviviste a la terrible experiencia. Sé que a Berengar le rompería el corazón si regresara de la carnicería de la guerra y descubriera que su esposa murió al dar a luz. Yasmín simplemente suspiró mientras miraba a los ojos de su bebé. Ella era muy consciente de los planes que su esposo tenía para su hijo y simplemente sonrió mientras decía las palabras. Ha nacido el príncipe de Granada. Un día, espero verlo gobernar mi patria de la misma manera que su padre gobierna el reino de Austria. Esta declaración sorprendió a Linde, quien miró a la mujer y al niño con sospecha. Aunque conocía los planes de Berengar de unir la Triple Alianza a través de los lazos de sangre a través de sus hijos, no sabía que Yasmín conocía tales planes, y mucho menos los apoyaba. Por lo tanto, la belleza pelirroja expresó su curiosidad con un toque de preocupación en su tono. ¿Qué pasa con Hassan? ¿Te das cuenta de que si llevas a cabo los planes de Berengar, quitarás a la descendencia de tu hermano de una posición de poder? En respuesta a esta declaración obvia, Yasmín simplemente se burló antes de replicar. Amo a mi hermano, pero siempre ha sido y siempre será un tonto. Cuando finalmente lo maten, Granada necesitará un gobernante poderoso, y con toda seguridad no serán sus hijos los que tomen esa posición. No, solo un niño criado aquí en Austria, bajo la tutela de su poderoso padre, es digno de tal puesto, y haré todo lo que esté a mi alcance para que así sea. Después de decirle esto a Linde, Yasmín desvió la mirada hacia su hijo primogénito y le hizo un voto solemne. Recuerda mis palabras, mi precioso bebé, un día pronto, serás un rey. Dicho esto, Linde salió de la habitación y regresó a la sala de espera para encontrar que Adela no estaba. La gran reina tenía muchos pensamientos en los que reflexionar después de recibir tal latigazo verbal de su rival más antigua. Por un tiempo, Adela se recluía con una introspección muy necesaria. Para cuando su esposo regresara de la guerra, tendría las respuestas que necesitaba para su camino en la vida. Capítulo 557. Descubriendo un secreto monumental. En lo profundo del corazón de Cataluña, había una joven de ascendencia visigoda que vestía de pies a cabeza con un atuendo oscuro. La noche había caído sobre el cielo de Colbató, y con ella, la mujer por fin pudo acercarse a su objetivo. Mientras la guerra por la unificación alemana estaba en marcha, el rey Felipe de España aprovechó la oportunidad para infiltrarse en la mina sospechosa de Austria en las profundidades del territorio de su reino. Como parte del Tratado de Aquitania que había firmado con Berengar y Hassan, el hombre había cedido los derechos mineros de la zona a la corona de Austria. Hasta donde sabía Felipe, no había nada de importancia dentro de la región y a pesar de eso, las compañías mineras de Austria parecían mover una cantidad sospechosa de un producto misterioso desde el área de Colbató hasta las costas de Gibraltar, donde actualmente existía una base naval austríaca. A pesar de los mejores intentos de Felipe, no pudo descubrir exactamente lo que se estaba explotando en el área conocida como Colbató. Ahora que su enemigo centró su atención en otra parte, el rey español finalmente podría infiltrarse en el área. Con esto en mente, el rey de España envió a su mayor espía a las minas para descubrir qué secretos le ocultaba a Austria. La mujer conocida con el nombre de Cecilia de Peñafiel acechaba el momento preciso en que los guardias austriacos cambiarían de turno. Durante la última semana, había examinado las patrullas desde lejos y ahora estaba íntimamente familiarizada con su horario. Exactamente a la medianoche, los guardias de guardia para la noche empacaron sus cosas y trajeron a la patrulla más nueva. Por lo tanto, la mujer aprovechó la oportunidad para correr a través de los campos y llegar a la entrada de la mina, donde se aseguró de no ser vista.
Tras infiltrarse con éxito en la entrada de la mina, el espía descendió rápidamente por sus pozos, buscando desesperadamente cualquier señal del tesoro que Austria había descubierto dentro de las cavernas. Afortunadamente, su atuendo oscuro se mezcló con las sombras. Cuanto más se acercaba al vientre de la bestia, más patrullas internas encontraba. Al ver una luz más adelante que estaba invadiendo su posición, la mujer se escondió rápidamente detrás de una estalagmita mientras la patrulla la pasaba lentamente, sin darse cuenta de que un agente hostil se había infiltrado con éxito en las profundidades de la mina. Solo después de estar segura de que habían doblado la esquina, Cecilia suspiró profundamente antes de continuar su viaje. Si la vieran, seguramente sería una mujer muerta. Por lo tanto, mantuvo este sentimiento en mente mientras se adentraba más en la mina. Cuanto más avanzaba, más se enamoraba del equipo minero austriaco. El interior del pozo de la mina tenía una larga vía férrea, donde durante el día los mineros usaban carros de mano para transportar mercancías desde las profundidades de la mina hacia la superficie. La vía férrea finalmente condujo a un área donde los austriacos habían instalado varias cintas transportadoras a vapor para transferir el producto hacia los carros mineros. Esta no fue la única maravilla tecnológica que la mujer presenció. También se instalaron bombas de vapor para evitar la entrada de agua e incluso taladros mecanizados. La mujer contempló las maravillas de la era industrial con sorpresa. Tal tecnología estaba mucho más allá de su comprensión. Después de todo, hasta donde ella sabía, su gente operaba las minas mediante trabajo manual. Fueron cavados a mano con picos de hierro, lo que resultó ser un proceso largo y peligroso. Era casi como si hubiera entrado en una civilización subterránea sacada directamente de una fantasía. En ese momento se dio cuenta de que no importaba cómo describiera lo que había presenciado ese día, nunca podría resumir por completo la maravilla de lo que vio. Por lo tanto, se arrancó de su conmoción interna y continuó más profundo hasta que encontró lo que estaba buscando. En lo profundo de la mina había varios grandes depósitos de salitre, una sustancia crucial en la fabricación de pólvora. Actualmente, los españoles estaban limitados en su capacidad para desplegar armas de fuego. Esto se debió a la pequeña cantidad de pólvora que pudieron conseguir. Desafortunadamente, fue bastante difícil obtener un recurso tan valioso. Después de todo, hasta donde sabía el Reino de España, no había depósitos naturales de salitre en Europa. Esto estaría bien si pudieran comprarlo del este. Sin embargo, el Imperio Bizantino, a través de su alianza con Austria, dominó el comercio con el mundo oriental, que disponía de una abundante oferta de salitre. Debido a este dominio absoluto sobre el salitre, se había vuelto increíblemente difícil para los enemigos de Austria tener en sus manos la pólvora y, por lo tanto, a pesar de su capacidad para fabricar armas de fuego, no podían desplegar tales armas en grandes cantidades. Sin embargo, resultó que había un gran depósito de este recurso estratégico dentro de las fronteras de su reino todo el tiempo, y Austria no solo había notado su existencia, sino que hábilmente usurpó los derechos mineros de la región de sus legítimos propietarios. Esto enfureció a la mujer hasta el centro de su ser. Le tomó unos momentos calmar su furia interna y ordenar sus pensamientos. Lo que tenía que hacer ahora era escapar de los confines de esta mina e informar a su rey qué información había recopilado. Si el rey de España supiera que existe tal cantidad de salitre en su patio trasero, haría lo que fuera necesario para controlarlo. Por lo tanto, la mujer se dio cuenta al instante de lo que tenía que hacer y volvió a subir a la superficie. Sin embargo, no llegó muy lejos, ya que en el momento en que se dio la vuelta para hacer una retirada estratégica, una patrulla la vio. El líder del escuadrón apuntó con su rifle a la mujer y le gritó en su lengua materna: «¡Alto! Se supone que no debes estar aquí. Tírate al suelo y coloca tus manos detrás de tu espalda». Después de llegar tan lejos, la mujer no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Por lo tanto, encubiertamente sacó una pequeña daga y la arrojó hacia el cuello del líder del escuadrón. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, la hoja atravesó su piel y cortó su arteria carótida, haciendo que su sangre saliera a borbotones como una fuente. La mujer aprovechó el susto para abalanzarse sobre sus oponentes, agarrando uno de sus rifles y desarmándolos, antes de levantarlo hacia el tercer centinela y apretar el gatillo, enviando un proyectil directo al corazón de él, acabando con su vida en el suelo. Rápidamente usó la culata de su rifle para noquear al tercer oponente antes de tirarlo al suelo. El eco del disparo seguramente alertaría a toda la instalación de su presencia, por lo que rápidamente corrió hacia la superficie. Como ella sospechaba, no tardó en llegar otra unidad al lugar de su crimen, donde presenciaron la muerte de sus compañeros. El líder del escuadrón rápidamente sacó sales aromáticas y despertó al soldado inconsciente, donde lo interrogó sobre lo que había ocurrido. «¿Qué pasó aquí?». El soldado miró a su alrededor confundido antes de ordenar sus pensamientos. Después de hacerlo, respondió rápidamente a la pregunta. «Había una mujer. No vi su rostro, ya que estaba cubierto. Sin embargo, estaba aquí abajo en la mina y fue testigo de nuestras operaciones. Probablemente haya huido a la superficie,
Acérquese rápidamente antes de que llegue la noticia del salitre. España. Una pizca de preocupación brilló en el rostro del soldado cuando escuchó estas palabras. Si un espía se había infiltrado en la mina y descubierto sus secretos, entonces todos estaban en grave peligro. En el momento en que el rey Berengar se enterara de esta incompetencia, seguramente rodarían cabezas. Así, con un tono grave en su voz, el líder del escuadrón rápidamente dio sus órdenes. Encuéntrala rápido. No podemos perder más tiempo. Sin embargo, cuando los centinelas pudieron preparar un grupo de búsqueda adecuado, la mujer ya se había ido con el viento. No encontraron ni un solo rastro de su existencia. En cambio, ya estaba de camino a la capital del Reino de España. Cuando el rey Felipe finalmente descubrió que Berengar le había estafado una gran cantidad de salitre y ya había extraído una buena parte, se enfureció. Durante algún tiempo, el mundo católico se había quedado atrás del Reino de Austria y su ejército tecnológicamente avanzado. Ahora que finalmente estaban dando un paso adelante en los avances militares, la falta de pólvora limitó su capacidad para luchar contra el creciente dominio de Austria. Tener un depósito tan sustancial de salitre robado de debajo de su alcance fue un gran insulto no solo para el Reino de España sino también para el mundo católico. Las consecuencias de esta revelación aún estaban por verse, pero una cosa era segura: habría una gran presión sobre el Reino de Granada y sus aliados austríacos para que devolvieran la mina, y todo lo que se había recuperado de ella, a sus propietarios. Maestros españoles. Si Berengar y Hassan escucharían una petición tan irrazonable, era otro asunto completamente distinto. Capítulo 558. Una búsqueda de oro. Humo negro salía del ánima de un revólver de servicio 1422 cuando el trueno de sus disparos se desvanecía en la distancia. Una sola mano delicada levantó el cañón del arma hasta unos labios rosados y deliciosos, que expulsaron el vapor del disparo. Yaciendo en el suelo frente al asesino, había un cadáver que pertenecía a una joven nativa. Esta joven adolescente tenía las manos atadas a la espalda, con una mirada de asombro en su rostro mientras sus sesos decoraban la tierra debajo de su cadáver. La familia de la víctima se arrodilló junto al cadáver de la niña mientras estaba encadenada y llena de una desesperación inimaginable. Un par de ojos marrones miraron con odio a la mujer extranjera que había acabado con la vida de su inocente hija tan despiadadamente. Cuando Honoria vio el estado detestable de este hombre, una sonrisa diabólica apareció en su rostro inmaculado mientras sacaba el percutor de su revólver y presionaba el cañón contra la frente del hombre. Mientras miraba las profundidades del resentimiento del padre, la princesa bizantina sacó un trozo de joyas de oro del bolsillo de su abrigo y lo empujó en la cara del hombre. Aunque ninguno de los dos individuos compartía un idioma común, la intención era tan clara como el agua. Llévame al oro, o muere como tu hija. Cuando se le presentó una amenaza tan autoritaria, el hombre no vaciló, sino que escupió en la cara de la mujer de cabello índigo, haciendo que sus cejas se contrajeran con furia. En el momento en que la tripulación de Honoria vio esta expresión, supo que su capitán derramaría sangre. Por lo tanto, no fue una sorpresa cuando la reina corsaria apuntó el cañón de su revólver hacia el hijo pequeño del hombre y disparó un tiro en su pequeño pecho, al hacerlo sin piedad reclamando la vida del niño. El padre de los dos niños asesinados miró incrédulo a la mujer, solo para ver las joyas de oro presionadas en su rostro una vez más, y el cañón de la extraña arma que empuñaba apuntaba hacia otro de sus hijos. Había un desprecio total en los ojos verde menta de Honoria mientras pronunciaba las palabras que los nativos posiblemente no podrían entender. Tienes 2 hijos más y yo tengo 4 balas más. Dime dónde está el oro y les perdonaré la vida miserable. Aunque el miembro de la tribu nativa no hablaba alemán, podía entender la intención de la mujer viciosa y, por lo tanto, con lágrimas en los ojos, apretó los dientes y mordió la bala proverbial. Con un ligero movimiento de cabeza, el hombre luchó por ponerse de pie, donde se alejó en la distancia, conduciendo a Honoria y su tripulación hacia lo que buscaban reclamar. Al ver que el hombre ahora estaba cooperando, una sonrisa siniestra se curvó en los labios de Honoria mientras daba las órdenes a su tripulación. Asegura a la familia. Si trata de jodernos, podemos usarlos como moneda de cambio. Habiendo recibido sus órdenes, el Frun apuntó el cañón de su rifle G-22 hacia la madre y sus 2 hijos restantes mientras ella y sus hermanas vigilaban la aldea en llamas. Después de haber pasado las últimas semanas construyendo su puesto de avanzada en esta tierra extranjera, los corsarios ahora estaban en busca de oro y estaban más que dispuestos a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El Frun miró a lo lejos mientras observaba a su capitán marchar tan valientemente hacia el desierto con solo un alma torturada para guiarla a la ubicación de las minas de oro. En cuanto a Honoria, ella y su escuadrón acecharon a su prisionera hacia las montañas de los Andes venezolanos, en constante alerta de los peligros que los rodeaban. Eventualmente, se encontraron en la entrada de una cueva, que actuaba como la mina primitiva para la tribu local que habían destruido horas atrás. Honoria tenía una sonrisa de éxtasis en su bonito rostro cuando estalló en una risa maníaca. Ja 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 ja. Papá definitivamente me recompensará por esto.
Sus compañeros de tripulación hicieron una mueca al escuchar el apodo que Honoria descaradamente usaba para referirse a su esposo, antes de inspeccionar la cueva por su propia voluntad. Inmediatamente se hizo evidente que existía una gran veta de oro en las partes exteriores de las paredes de la cueva, y los aldeanos habían extraído solo una pequeña cantidad. Con los recursos disponibles para Honoria y el futuro asentamiento que se estaba estableciendo actualmente, el valor real de esta mina era completamente desconocido. Pero encontrar un depósito tan valioso tan temprano en su búsqueda fue una bendición del cielo. El hombre nativo miró a las mujeres extranjeras mientras registraban la cueva, inspeccionándola por su valor. Sin que él lo supiera, Honoria había levantado su arma hacia la parte posterior de su cabeza y había colocado el martillo hacia atrás. Una sola frase escapó de sus labios antes de apretar el gatillo. Gracias por su cooperación. Después de que Honoria pronunció las palabras, los disparos resonaron en el aire, asustando instantáneamente a la vida silvestre cercana. El cuerpo del hombre nativo se derrumbó sin vida en el suelo con un ruido sordo cuando los otros miembros de la tripulación de Honoria se acercaron corriendo para presenciar la escena de la ejecución. Malisa tenía una expresión de preocupación en su rostro, que Honoria notó de inmediato, lo que provocó que la princesa bizantina se encogiera de hombros e hiciera un comentario sarcástico sobre sus brutales acciones. ¿Qué? Sirvió a su utilidad. No había razón para mantenerlo por más tiempo. El primer oficial de la tripulación de Honoria apenas podía creer lo insensible que se había vuelto la princesa bizantina a lo largo de los años. Cuando conoció a Honoria, era una niña inocente e ingenua que intentaba escapar de un matrimonio terrible. Ahora la princesa bizantina era el terror del Mediterráneo y una asesina despiadada. Obviamente, el cambio en su personalidad se debió a la influencia de Berengar. A veces, Malisa pensaba que era mejor no haber ayudado a la niña a escapar de su familia. Despreciaba internamente al rey de Austria por haber convertido a una chica tan agradable en un pirata tan monstruoso. Sin embargo, no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Honoria se había vuelto firme en sus caminos y Malisa sabía que la princesa nunca dejaría a Berengar. Hablar de tal opción era una buena manera de dejarse llevar por la quilla. Al final, todo lo que el primer oficial pudo lograr fue suspirar derrotado antes de sacar un mapa y marcar la ubicación de la mina de oro. Ahora que había mapeado el área, los corsarios tendrían que hacer un largo viaje de regreso al asentamiento. Por lo tanto, rápidamente ofreció su consejo a su capitán, quien estaba disfrutando de la vista de su espantoso trabajo. Capitán, le aconsejo que nos reagrupamos con los demás y eliminemos a los nativos que tenemos cautivos. Como ha dicho, ya no tiene ningún uso ahora que tenemos lo que necesitamos. Después de hacerlo, debemos regresar al asentamiento y enviar una unidad de infantes de marina para asegurar el depósito de recursos. Honoria rápidamente asintió con la cabeza antes de darle la espalda a su tripulación y hacia la dirección donde los otros miembros acechan. Muy bien. Apresurémonos. Cuanto antes aseguremos la mina de oro, antes podremos traer algo de botín de nuestro asentamiento. No puedo esperar a ver lo feliz que estará mi hombre cuando descubra cuánto oro tengo. Fundar. Al escuchar esto, Malisa suspiró profundamente una vez más antes de guardar el mapa en su mochila y seguir a su capitán a las montañas. Después de un ascenso rápido, regresaron a las ruinas de la aldea que habían asaltado, para descubrir que el Frun se había aburrido y obligó a los cautivos a jugar a la patata caliente con una granada viva. Cuando Honoria vio los cadáveres de los aldeanos que ahora estaban picados, agarró a su experto en explosivos y le acarició el cabello mientras la regañaba de manera amistosa. El Frun, pequeña perra, ¿qué dije? Pensé que te había ordenado explícitamente que mantuvieras a estos salvajes como moneda de cambio. Tienes suerte de que ese idiota no intentara nada, o de lo contrario estaría empujando un candelabro en tu cabeza. Culo ahora mismo. Los ojos de la chica conocida como el Frun se abrieron en estado de shock al escuchar esta vulgar amenaza. Poco después, sus mejillas se sonrojaron e hizo un puchero cuando Honoria metió la cabeza en su poderoso pecho. Mientras la princesa lo hacía, susurró algo al oído de la niña que la asustó. Haz algo como esto otra vez, y te prometo que no será una amenaza velada. El Frun inmediatamente asintió con la cabeza 3 veces en silencio. Después de ver que la niña se había vuelto obediente una vez más, Honoria llamó a sus niñas con una voz llena de emoción. Encontramos la mina de oro. Todo lo que tenemos que hacer es volver al asentamiento y emborracharnos. En cuanto a la gestión de los recursos, se lo dejaré al comandante a cargo de los marines. Vamos a divertirnos un poco. Dicho esto, Honoria y su tripulación descendieron de la montaña, hacia el incipiente asentamiento de abajo. Las noticias del descubrimiento de oro dentro de la región solo llegarían a oídos de Berengar después de que hubiera terminado su campaña para unificar Alemania. Cuando el rey de Austria finalmente se dio cuenta de este descubrimiento, comenzaría a concentrar sus esfuerzos en colonizar las tierras que alguna vez se conocieron como América del Sur en su vida pasada, con gran interés en obtener plata, oro y petróleo en la región. Capítulo 559.
Autoridad prusiana. Eckhard estaba al frente de una formación de soldados que pertenecía al estado recién formado de Prusia. Estos hombres eran meros campesinos hace unos meses y, sin embargo, ahora estaban armados y entrenados con los mismos estándares que las fuerzas armadas del Reino de Austria. Aunque Berengar había otorgado una exención al Gran Ducado de Polonia de participar en las guerras de unificación en curso, eso no significaba que el estado incipiente careciera de asuntos militares. Todo lo contrario, como el más grande de los generales de Berengar, Eckhard se había asegurado de que se estableciera un ejército adecuado. Especialmente cuando uno necesitaba considerar las conspiraciones que lo rodeaban por parte de los señores locales que se aferraban a un pasado antiguo. El feudalismo estaba muerto y Berengar lo había matado. Sin embargo, estos tontos pomposos continuaron desafiando el nuevo orden y, por lo tanto, Eckhard se vio obligado a actuar despiadadamente en sus intentos de aplastar la disidencia. Aunque tenía un compromiso con la hija del margrave de Brandeburgo, al anciano general le estaba quedando claro que su prometida y su padre eran una pareja de diablos intrigantes. Así, había recurrido a la fuerza para mostrar un ejemplo de lo que le sucede a quienes desafían la corona de Austria. Con una expresión sombría, Eckhard se dirigió a la brigada de soldados bajo su mando. Actualmente, solo tenía 5.000 hombres, pero con su ingenio y su abrumadora ventaja en tecnología militar, sería suficiente para poner en vereda al margrave de Brandeburgo. Hace unos meses, ustedes eran meros siervos que cuidaban las tierras de sus amos. Sin embargo, con la conquista de estas tierras por parte de Austria, fueron liberados de su servidumbre a sus desagradecidos amos. A pesar de que la era del feudalismo terminó, estos nobles se niegan a renunciar a los absurdos privilegios que han disfrutado durante las últimas generaciones. Por lo tanto, como hombres de la nueva era, nos ha llegado a obligar a estos tontos privilegiados a someterse a la corona de Austria. Muchos de ustedes pueden estar temiendo por sus vidas. Después de todo, nos superan en número. Sin embargo, has sido entrenado para esto. Usas armas que el enemigo nunca ha visto antes. Adelante, hombres de Prusia, y conquistad a vuestros antiguos amos. Los soldados en el campo inmediatamente rugieron su grito de batalla al unísono. Por rey y patria. Dicho esto, los soldados del ejército prusiano cargaron sus armas y esperaron a que llegara el ejército de campaña hostil. Al otro lado del campo estaba el ejército, que pertenecía al margrave de Brandeburgo. El orgulloso noble condujo a sus caballeros y hombres de armas desde la retaguardia. Aunque muchos reinos se habían adaptado a las armas y tácticas empleadas por el Reino de Austria y su Confederación de Alemania del Sur, todavía había quienes estaban estancados en las viejas formas, negándose a creer que la autoridad que una vez ejercieron los caballeros en el campo de batalla había terminado. Johannes von Hohenzollern fue uno de estos hombres. Estaba tan confiado en su victoria sobre el caballero austríaco, a quien su maestro advenedizo le había otorgado el puesto de gran duque, que el margrave incluso había llevado a su hija para ver cómo se desarrollaba la batalla. Una sonrisa cruel estaba en el rostro de Marta mientras ahuyentaba el calor con un abanico de mano mientras estaba sentada a caballo. ¿Se ha vuelto senil? ¿El llamado Gran Mariscal de Campo de Austria solo ha traído 5.000 hombres para combatir nuestras fuerzas? Fácilmente lo superamos en número por 5 veces más soldados. No puedo creer que hayas accedido a casarme con tal idiota. Johannes se limitó a reírse del análisis de su hija. Con una expresión de confianza en su rostro, declaró audazmente la victoria incluso antes de que comenzara la batalla. Supongo que una vez que sea derrotado, el anciano finalmente se dará cuenta de que él y su rey no tienen control sobre nuestras tierras. Quédate aquí y observa cómo tu padre derrota al lamentable ejército de levas que tu prometida ha reunido. Después de decir estas palabras, el hombre rompió las riendas de su caballo y se dirigió al frente de la formación. Una vez que el margrave estuvo frente a sus caballeros, pronunció un discurso conmovedor a los hombres que lo siguieron a la batalla. Caballeros de Brandeburgo. Estos tontos piensan que debido a que se han anexado el estado teutónico, tienen derecho a nuestras tierras. Esto es una tontería. Nuestros antepasados han construido este poderoso reino, y es nuestro derecho de nacimiento continuar con su legado y gobernar. Su gente. Sal a cabalgar y logra tu victoria sobre estos extranjeros del sur. Al decir esto, el margrave bajó la visera a su gran bacineta antes de cargar sobre su caballo con una espada en la mano. Inmediatamente, el ejército de caballeros y hombres de armas los persiguió, creyendo que por su gran volumen abrumarían al enemigo. Cuando Eckhard miró a lo lejos a través de sus binoculares y fue testigo de esta carga sin sentido, simplemente negó con la cabeza antes de levantar la mano y ordenar al batallón de artillería que lanzara un bombardeo sobre el ejército enemigo. Abran fuego. En el momento en que se pronunciaron estas palabras, los equipos de artillería asintieron con la cabeza antes de cargar los proyectiles en sus armas. Una vez que los proyectiles se cargaron en las armas y los bloques deslizantes horizontales se cerraron, el artillero a cargo de disparar el arma tiró del cordón, detonando inmediatamente el proyectil y enviándolo hacia los caballeros que cargaban. Antes de que los caballeros pudieran siquiera acercarse, estallaron explosiones entre sus filas,
matando hombres y golpeando por igual. El margrave miró hacia atrás a sus filas para presenciar, de un solo bombardeo, cientos de sus hombres yacen muertos. Antes de que pudiera volver a concentrarse, otro aluvión de 18 proyectiles cayó sobre sus filas y destrozó a más de sus caballeros. Apenas podía creer lo que veía. Aunque había oído rumores sobre la efectividad de las armas austriacas, nunca había creído que las historias fueran ciertas hasta ahora. A pesar de esto, no se dejó intimidar. Después de todo, todavía tenía una abrumadora ventaja numérica, por lo que levantó su espada en el aire y obligó a sus fuerzas a cargar a través del fuego y entrar en la refriega. Cobrar. Aunque los caballeros y hombres de armas que componían las filas del margrave estaban temerosos, finalmente reunieron su coraje y cargaron contra el ejército prusiano. Cuando Eckart fue testigo de esto, suspiró profundamente en derrota, antes de indicar que se desataran sus armas secretas. Traigan las pistolas Smith. Cuando se dio esta orden, los equipos de ametralladoras se apresuraron a colocar sus armas en posición, en toda su brigada. Eckart solo tenía una batería de estas armas devastadoras, y aunque nunca había presenciado su uso en batalla, estaba lejos de serlo. Deseoso de verlos empleados. Aún así, a pesar de su vacilación, era completamente necesario desatar esta poderosa arma sobre sus enemigos. En el momento en que el enemigo entró dentro del campo de tiro, los hombres que operaban las ametralladoras Smith hicieron girar sus armas, y al hacerlo, dispararon cientos de rondas por minuto. El eco repetido de los disparos era algo que nunca antes se había visto en estas tierras. La primera ronda de balas golpeó al margrave en el pecho, con al menos 7 proyectiles perforando su coraza de acero grueso como si fuera de mantequilla, y salpicando su sangre por el otro lado. La montura debajo de él se asustó de inmediato y corcoveó a su jinete moribundo de su espalda antes de intentar huir de los disparos rápidos. Cuando Marta fue testigo de la situación de su padre desde lejos, jadeó horrorizada y se tapó la boca en estado de shock. Sin embargo, el temor que sintió en ese momento solo se ejemplificó cuando los 6 cañones Smith continuaron disparando miles de rondas hacia el ejército de Brandeburgo en un coro de truenos. No eran solo las ametralladoras las que disparaban contra las fuerzas que se aproximaban, todos los soldados dentro de las filas de Eckart que empuñaban un rifle se mantuvieron firmes y dispararon contra la masa de hierro y acero que cargaba hacia ellos tan rápido como podían. El margrave de Brandeburgo yacía boca arriba, sangrando, mirando su ejército de 25.000 hombres que había entrenado durante toda su vida, reducidos en cuestión de minutos por la abrumadora potencia de fuego de las armas austriacas en uso por los soldados prusianos. Con una amarga sonrisa en su rostro, articuló una sola frase antes de que su vida se extinguiera. Así que, es realmente el final de una era. La vida se desvaneció de los ojos de los margraves mientras el ejército prusiano continuaba disparando sobre los soldados hostiles como si sus propias vidas dependieran del volumen de fuego que pudieran desatar sobre sus enemigos. Lo que se suponía que iba a ser una victoria rápida a través de números abrumadores terminó en una masacre desproporcionada. La noticia de las nuevas y mejoradas ametralladoras Smith viajaría rápidamente por toda la cristiandad, agregando una nueva sensación de pavor en los corazones y las mentes de los rivales de Austria. El resultado de esta batalla serviría para siempre como un recordatorio de la tecnología militar avanzada de Austria para aquellos que intentaron rechazar su gobierno. Capítulo 560. Poner fin a una rebelión. Eckart contempló la sangrienta escena de su batalla y suspiró profundamente. Todo lo que deseaba en este mundo era un retiro pacífico. Por un breve momento, había logrado este objetivo. Desafortunadamente, la tierra que le dio Berengar estaba llena de nobles amotinados y, por lo tanto, se vio obligado a tomar la espada una vez más. El eco de los disparos había cesado hacía mucho tiempo y el humo se desvaneció para revelar la escena de 25.000 cadáveres acribillados a balazos. Los que tuvieron menos suerte fueron destrozados por el fuego de la artillería, dejando montones de carne picada en su lugar. El olor a sangre y bilis llenaba el aire, pero esto era algo a lo que el general retirado estaba demasiado acostumbrado. Mientras lamentaba la pérdida desperdiciada de vidas, sus ojos miraron el rostro horrorizado de su prometida que yacía petrificada de miedo en el campo de batalla. Con la muerte de su padre y su ejército, ahora estaba sin protección en este mundo cruel. Eckart se burló de disgusto mientras caminaba a través de montañas de cuerpos y ríos de sangre para llegar al otro lado del campo de batalla, donde Marta temblaba. Cuando finalmente se acercó a la mujer, miró su hermosa figura con una mirada llena de desprecio. La joven luchó por hablar, y justo cuando estaba a punto de decir su primera palabra desde que presenció la muerte de su padre a manos del ejército prusiano, sintió un escozor en la mejilla, mientras su prometido le daba un fuerte revés en la cara. Miró con horror cuando se dio cuenta de que acababa de ser golpeada y simplemente gimió cuando Eckart la reprendió. Si no necesitara tu línea de sangre para cimentar mi legado como Gran Duque de Prusia, terminaría con tu miserable existencia aquí y ahora. Gracias a Dios que soy un hombre misericordioso. A cambio de tu vida, espero que tú y tu familia venga a los talones. Te casarás conmigo y darás a luz a mis hijos, y lo harás con total y absoluta lealtad hacia mí y mi casa. De no hacerlo,
resultará en tu terminación inmediata. ¿Me hago entender? La niña miró con incredulidad al general retirado del que se había burlado hace unos momentos junto a su padre. El gran ejército de Brandeburgo no fue rival para la abrumadora potencia de fuego que ejercían Austria y sus títeres. Todo lo que pudo hacer fue bajar la cabeza en desgracia y aceptar estos términos que se le presentaron. Al ver que su prometida se había vuelto dócil en la derrota, Eckhard sonrió con saña antes de presentarle la mano a la mujer, levantándola del suelo y poniéndola a su altura. Decidió no consolar a la mujer, porque ella no merecía tal bondad. En cambio, simplemente la trajo de regreso al ejército que estaba cavando las tumbas de los nobles caídos que se habían atrevido a resistir el gobierno del gran duque de Prusia y, por extensión, la corona de Austria. Marta permaneció en completo y absoluto silencio mientras reflexionaba sobre su suerte en la vida. Su padre yacía muerto, su hermano lo sucedería y solo era un niño de 14 años. Eckhard había ganado y obligaría a Brandeburgo a someterse. Mientras ella aceptaba su destino, Eckhard ordenó que trajeran los caballos. Era un viaje largo hasta Marienburgo y no quería perder más tiempo aquí en el campo de batalla. Así, se montó en su caballo y arrastró a su prometida detrás de él, antes de partir con un contingente de guardias domésticos. Todavía quedaba mucho por hacer, y la guerra por la unificación alemana significaba que estaría terriblemente ocupado apoyando a su amo. Si bien Eckhard logró una victoria menor en Brandeburgo, lo mismo podría decirse de Berengar, hacia el oeste. Luxemburgo había intentado hacer retroceder a sus ejércitos a su capital para luchar en una brutal campaña urbana contra sus invasores. Al hacerlo, habían dado órdenes de destruir cualquier infraestructura de valor y de quemar los campos en su retirada. A pesar de esto, la Blitzkrieg de los ejércitos de Austria invadió rápidamente a las unidades que iban a participar en tales tácticas de tierra arrasada, resultando en pérdidas masivas para la maquinaria de guerra de Luxemburgo. Actualmente, Berengar y su hueste se encontraban a 25 millas de la capital del ducado. La victoria estaba cerca y no había luchado en ninguna batalla más grande que una pequeña escaramuza. Mientras el ejército austríaco rodeaba la capital de su enemigo, Hartmann permaneció dentro de los límites de su palacio, mordiéndose las uñas con fervor por el pánico. A su lado estaba su asesor Ilmar, quien leyó un folleto que había sido ampliamente distribuido en todo el ducado de Luxemburgo. El rey Berengar von Kufstein ha declarado que concederá el perdón a cualquier soldado que deponga las armas y se rinda a la Confederación Alemana del Sur. Sin embargo, esto solo se aplica a aquellos que se nieguen a seguir las órdenes dadas por Hartmann von Luxemburgo. Cualquier hombre atrapados participando en actos de sabotaje, masacre o tácticas de tierra arrasada serán sentenciados a muerte e inmediatamente ejecutados por un pelotón de fusilamiento tras la captura. La victoria austriaca es inevitable. No desperdicien sus vidas en defensa de un bastardo. Cuando Hartmann escuchó estas palabras, apenas pudo contener la ira en su corazón, sin embargo, de alguna manera lo soportó. Al hacerlo, se calmó respirando pesadamente antes de preguntar en su mente: ¿cuántos de mis soldados se han pasado al enemigo? Ilmar suspiró profundamente antes de responder a esta pregunta. No hay forma de saberlo con certeza, pero por la poca inteligencia que he reunido, es probable que miles de nuestros soldados se hayan rendido sin luchar. Si tomamos en cuenta a toda la Alianza del Norte, es muy probable que los números están en las decenas de miles. En pocas palabras, nuestros soldados son muy conscientes de la potencia de fuego que ejerce Austria, y no están dispuestos a caminar hacia una matanza. Ilmar no le informó al hombre que estos números le fueron informados a través de su contacto con la inteligencia real de Austria. Después de todo, hacerlo era revelar que era un espía y, por lo tanto, mantuvo la boca cerrada en lugar de exponerse. Hartmann no quería escuchar estas palabras y luchó por mantener la calma. Sabiendo que el ejército austríaco estaba casi en las fronteras de su capital, Hartmann tomó una decisión que nunca pensó que sería necesaria. Muy bien. Berengar está a punto de llegar aquí a Luxemburgo. Cuando lo haga, lucharemos contra él hasta el amargo final. Sin embargo, sé lo vengativo que puede ser el hombre. Por lo que le he hecho a su hermana, seguramente lo hará. Infligir mayores sufrimientos a mis parientes consanguíneos. Diles a mis hermanas que empaquen solo lo necesario y partan de inmediato hacia el ducado de Borgoña. Estarán a salvo allí mientras hago mi última resistencia. Ilmar inmediatamente se inclinó con respeto antes de responder a estas órdenes. Muy bien. Si no hay nada más, llegaré a eso de inmediato. Hartmann permaneció en silencio y simplemente hizo señas al hombre para que se fuera, donde rápidamente atravesó los pasillos y entró en la habitación de la hermana mayor del duque. Hartmann era un bastardo, y debido a que su padre no había engendrado hijos legítimos, fue legitimado en vida y se convirtió en su sucesor. Sin embargo, esto no significaba que el anciano no tuviera descendencia con su esposa. De hecho, todas las hermanas de Hartmann eran medias hermanas producto del matrimonio legítimo de su padre. Por lo tanto, todas eran hermanas mayores, y cuando Ilmar llamó a la puerta, las tres respondieron con expresiones ansiosas.
Cuando el consejero del duque vio a las 3 hermosas jóvenes reunidas en un solo lugar, inclinó la cabeza ante ellas antes de transmitir las órdenes de su hermano. Su hermano, el duque de Luxemburgo, le había ordenado que empaquetara solo lo necesario y partiera dentro de 1 hora hacia el ducado de Borgoña. Ha llegado a un acuerdo con el duque de Borgoña para que permanezca a salvo allí mientras él supervisa la defensa de la ciudad. Las 3 mujeres se miraron por unos momentos en silencio antes de asentir con la cabeza en acuerdo. Sabían que ya no era seguro dentro de la ciudad de Luxemburgo y, por lo tanto, rápidamente se pusieron a la tarea de prepararse para su partida. En cuanto a Ilmar, inmediatamente después de informar a estas 3 chicas de su tarea, partió del palacio y se dirigió a la ciudad con la intención de visitar una taberna local. A pesar del asedio inminente, esta taberna continuó sirviendo bebidas a cualquiera que quisiera beberlas. Su razón para visitar este lugar era porque había un contacto importante con el que reunirse, y pensó que esa mujer estaría interesada en el intento del bastardo de Luxemburgo de poner a salvo a sus hermanas. Así, Ilmar se sentó en su mesa y pidió 2 tragos, mientras esperaba que llegara su contacto. Permanecería sentado en la taberna, bebiendo durante varias horas antes de que llegara la belleza madura que era su contacto. Capítulo 561. Una búsqueda importante. Ilmar se sentó dentro de los límites de la taberna mientras las guarniciones de la ciudad se apresuraban a ponerse en modo defensivo. Los ejércitos de Austria se estaban reuniendo fuera de la ciudad y, con ellos, el ambiente se había vuelto tenso. Para calmar su creciente nerviosismo, el conde se sentó con una cerveza en una mano mientras vigilaba su contacto. Como parte de sus tácticas del gato y el ratón, Ilmar había visitado con frecuencia esta taberna durante los últimos meses para transmitir información al espía austriaco sobre cualquier cosa importante que descubrió al ser asesor del duque. El símbolo para iniciar el contacto era el simple acto de colocar una maceta en el alféizar de la ventana de la taberna, lo cual había hecho al momento de ingresar al establecimiento. No tenía mucho tiempo. Si estaba ausente del palacio por un periodo prolongado de tiempo, entonces Hartmann sospecharía, y considerando que estaba conspirando con el enemigo para poner fin al gobierno de su amo, lo último que necesitaba era el bastardo de Luxemburgo investigando sus acciones ocultas. Un trago se convirtió en 2, y luego en 3. Antes de que Ilmar se diera cuenta, había consumido 5 cervezas. Justo cuando estaba a punto de levantarse y salir de la taberna, la belleza madura que era su contacto se sentó frente a él con una expresión exhausta en los labios. Agarró la bebida del hombre y bebió su contenido antes de dejar escapar un profundo suspiro. Siento llegar tarde, muñeca. He estado terriblemente ocupado coordinando esfuerzos con los rebeldes dentro de las puertas de la ciudad. Confío en que esto es urgente, y no estás perdiendo el tiempo simplemente por conocerme a mí. Cuando Ilmar escuchó esta respuesta, sus ojos se abrieron en estado de shock. No sabía que Berengar había enviado rebeldes a la ciudad de Luxemburgo. Después de todo, él no era exactamente el informante más informado de la inteligencia real de Austria. A pesar de esta impactante revelación, el hombre se mantuvo concentrado y, en cambio, transmitió la información que sabía. El duque está enviando a sus hermanas a Borgoña por su seguridad. Pensé que esta información podría interesarle a su maestro. Después de todo, fue su hermana la que resultó herida en el fallido intento de asesinato de Hartmann. La belleza ocupada y madura sentada frente al mar suspiró profundamente antes de asentir con la cabeza. Inmediatamente bebió otra cerveza, que la moza de la taberna le había traído antes de preguntar más sobre esta información. ¿Cuándo partirán? ¿Ya se fueron? ¿Qué ruta están tomando? Necesito detalles específicos si debo informar a mis superiores de esta información que has obtenido. Ilmar suspiró mientras le contaba a la mujer todo lo que sabía sobre el tema. A estas alturas es probable que ya hayan salido de la ciudad y se dirijan hacia el oeste por caminos menos transitados hacia el ducado de Borgoña. Si envías una unidad de caballería para interceptarlos, no será demasiado tarde para que el rey de Austria obtenga su apoyo. Venganza. Permíteme que te dibuje un mapa. Cuando Ilmar dijo esto, rápidamente sacó un pergamino de su bolsillo y usó una pluma estilográfica, que el espía le proporcionó, para dibujar un mapa tosco de las rutas más probables de ser recorridas por los fugitivos. Después de terminarlo, le entregó el gráfico a su contacto con una sonrisa en su rostro. La mujer tetona rápidamente agarró el mapa y estudió su contenido antes de asentir con la cabeza. Ella golpeó otra cerveza en cuestión de segundos antes de limpiarse la boca con la manga. Luego de hacerlo se levantó de su asiento y se dispuso a partir. Antes de hacerlo dejó una sola despedida con una amorosa sonrisa en su rostro. Cuando tomemos esta ciudad, me aseguraré de perdonarte la vida. Tal vez después de que termine este terrible asunto, podamos tener una comida adecuada juntos. Después de todo, todavía tengo que recompensarte por tu servicio. Sin esperar respuesta, la agente salió de la taberna, dejando a Ilmar con una expresión de satisfacción en los labios. No podía esperar el día en que la hermosa espía lo recompensara por sus esfuerzos. En cuanto a la gente, rápidamente se escapó de la ciudad a través de su puerto de sal y cuando nadie miraba,
antes de entrar en contacto con otro agente de la corona austriaca que estaba esperando su respuesta. Este agente era un anciano demacrado que probablemente no provocaría ningún tipo de interés. La belleza tetona rápidamente le entregó el mapa y transmitió las palabras de Ilmar. Mi contacto en el palacio me asegura que las hermanas del duque ya han partido hacia el ducado de Borgoña. Buscan refugio en la casa de ese repugnante amante de los niños. Llévale esta palabra al rey y haz que decida qué hacer con ella. Debería regresar a la ciudad antes de que comience la lucha. Justo cuando la mujer estaba a punto de regresar a su deber dentro de la ciudad, el otro agente se aferró a su muñeca y sacudió la cabeza antes de hablar. Puedes informarle al rey de esto tú mismo. Has cumplido con tu deber, ahora solo queda el conflicto, y sería mejor si nuestros agentes no están dentro de la ciudad cuando comience la lucha. Esa es una tarea para los Hauptkommandos y su ejército insurgente. La mujer se sorprendió al escuchar esto, sin embargo, no desobedeció las órdenes, sino que siguió al otro agente hasta el caballo que había escondido en la línea de árboles. Los dos agentes cabalgaron en tándem hacia la hueste principal de Austria, que ahora estaba a solo millas de distancia de la capital de Luxemburgo. Después de un breve paseo, el caballo y sus dos jinetes se acercaron al ejército austríaco, donde inmediatamente ondearon una bandera austríaca para simbolizar su lealtad. Debido a esto, no alarmaron a los soldados con su rápida aproximación, y en cambio, los soldados les permitieron pasar sin ser molestados. No fue hasta que se acercaron a la Guardia Real donde fueron detenidos e inspeccionados antes de que se les concediera una audiencia con el rey. Después de que se verificaron sus identidades como agentes de la corona, la Guardia Real condujo a la mujer hacia Berengar, quien se sentó en su corcel. Al presenciar a su rey en persona, la agente femenina instantáneamente se arrodilló ante su soberano mientras expresaba los pensamientos en su mente. Su Majestad, tengo noticias importantes que darle. Recibí noticias de mi contacto dentro del Palacio de Luxemburgo de que las hermanas del duque están huyendo actualmente hacia el oeste hacia el Ducado de Borgoña, donde buscarán refugio. Esto nos presenta una oportunidad de apoderarse de ellos y usarlos como moneda de cambio, o cualquier otra cosa que decidas hacer con ellos. A Berengar no le sorprendió escuchar esta información. Hacía tiempo que había estado recibiendo actualizaciones periódicas de sus agentes en el campo, por lo que sabía muy bien que había un informante incrustado en la corte ducal de Luxemburgo, que proporcionaba información vital a la inteligencia austriaca. Por lo tanto, cuando escuchó esta noticia, tuvo una reacción menor. Miró hacia el oeste donde se encontraba el Ducado de Borgoña y suspiró antes de dar sus órdenes a su Guardia Real. Enviamos un batallón de caballería para encontrar a las hermanas del duque. No podemos permitir que lleguen a la seguridad de sus vecinos del oeste. El oficial a cargo de la caballería de la Guardia Real rápidamente asintió con la cabeza y estaba a punto de irse cuando la gente le entregó el mapa que Ilmar había garabateado de las rutas que las chicas probablemente tomarían. Toma esto. Puede ayudarte en tu búsqueda. El oficial de caballería inmediatamente asintió con la cabeza mientras aceptaba el regalo, antes de reunir a sus soldados bajo su mando. La caballería de la Guardia Real no escatimó tiempo e inmediatamente partió del ejército principal mientras rodeaban la ciudad de Luxemburgo y se adentraban en los campos pastorales de Gutland, donde era más probable que encontraran la caravana que contenía a las hermanas del duque. En cuanto al resto del ejército, estaban a tiro de piedra de Luxemburgo y poco después establecieron un campamento de asedio adecuado alrededor de toda la ciudad. No habría escapatoria del bastardo de Luxemburgo. Mientras sus soldados cavaban una serie de trincheras alrededor de la ciudad y preparaban sus piezas de artillería y ametralladoras por igual. Berengar se sentó en su trinchera de mando vestido con su atuendo completo de batalla, sirviéndose un cáliz lleno de vino. Miró hacia las murallas de la ciudad y suspiró profundamente derrotado. No importa cuánto quisiera evitar bajas civiles innecesarias, parecía que una guerra urbana brutal como la que este mundo no había visto desde Cartago estaba a punto de convertirse en realidad. Por primera vez en mucho tiempo, Berengar estaba a punto de llevar a sus soldados a un asedio que era algo más que bombardear una ciudad hasta dejarla en el olvido. Si lo que sus espías informaron era cierto, entonces Hartmann planeó armar a todos los ciudadanos dentro de los muros de su ciudad con armas de fuego y obligar al ejército de Berengar a derribar todas las puertas dentro de la ciudad en un intento por controlarla. Afortunadamente para Berengar, ya había planeado tal realidad y aseguró una fuerza armada de rebeldes dentro de la ciudad. Cuando finalmente comenzó el asedio, Hartmann tuvo un duro despertar. Capítulo 562. Capturando Luxemburgo. En el momento en que la primera luz entró en el cielo, la artillería austriaca, que estaba atrincherada dentro de los límites del campo de asedio, disparó contra las múltiples puertas de entrada de la ciudad de Luxemburgo. El trueno de los disparos resonó en el aire y despertó por completo a todos los que estaban cerca, incluido el joven rey de Austria. Habiendo sido despertado por el sonido del combate, Berengar se frotó los ojos cansados antes de tomar un sorbo del cáliz de vino que estaba sobre la mesita de noche. Después de tomar un pequeño trago de su coraje líquido, el monarca se levantó de su cama y se vistió con su atuendo de batalla. Teniendo en cuenta que estaba en el continente europeo, Berengar vestía un uniforme negro y dorado,
con charreteras doradas y una coraza lacada en negro. Su casco era a la moda de la Guardia Real. En otras palabras, era un piquelauve de acero ennegrecido con una pluma negra encima de su punta. El duque está enviando a sus hermanas a Borgoña por su seguridad. Pensé que esta información podría interesarle a su maestro. Después de todo, fue su hermana la que resultó herida en el fallido intento de asesinato de Hartmann. La belleza ocupada y madura sentada frente al mar suspiró profundamente antes de asentir con la cabeza. Inmediatamente bebió otra cerveza, que la moza de la taberna le había traído antes de preguntar más sobre esta información. ¿Cuándo partirán? ¿Ya se fueron? ¿Qué ruta están tomando? Necesito detalles específicos si debo informar a mis superiores de esta información que has obtenido. Ilmar suspiró mientras le contaba a la mujer todo lo que sabía sobre el tema. A estas alturas es probable que ya hayan salido de la ciudad y se dirijan hacia el oeste por caminos menos transitados hacia el Ducado de Borgoña. Si envías una unidad de caballería para interceptarlos, no será demasiado tarde para que el rey de Austria obtenga su apoyo. Venganza. Permíteme que te dibuje un mapa. Cuando Ilmar dijo esto, rápidamente sacó un pergamino de su bolsillo y usó una pluma estilográfica, que el espía le proporcionó, para dibujar un mapa tosco de las rutas más probables de ser recorridas por los fugitivos. Después de terminarlo, le entregó el gráfico a su contacto con una sonrisa en su rostro. La mujer tetona rápidamente agarró el mapa y estudió su contenido antes de asentir con la cabeza. Ella golpeó otra cerveza en cuestión de segundos antes de limpiarse la boca con la manga. Luego de hacerlo se levantó de su asiento y se dispuso a partir. Antes de hacerlo dejó una sola despedida con una amorosa sonrisa en su rostro. Cuando tomemos esta ciudad, me aseguraré de perdonarte la vida. Tal vez después de que termine este terrible asunto, podamos tener una comida adecuada juntos. Después de todo, todavía tengo que recompensarte por tu servicio. Sin esperar respuesta, la agente salió de la taberna, dejando a Ilmar con una expresión de satisfacción en los labios. No podía esperar el día en que la hermosa espía lo recompensara por sus esfuerzos. En cuanto a la gente, rápidamente se escapó de la ciudad a través de su puerto de Sali cuando nadie miraba, antes de entrar en contacto con otro agente de la corona austriaca que estaba esperando su respuesta. Este agente era un anciano demacrado que probablemente no provocaría ningún tipo de interés. La belleza tetona rápidamente le entregó el mapa y transmitió las palabras de Ilmar. Mi contacto en el palacio me asegura que las hermanas del duque ya han partido hacia el ducado de Borgoña. Buscan refugio en la casa de ese repugnante amante de los niños. Llévale esta palabra al rey y haz que decida qué hacer con ella. Debería regresar a la ciudad antes de que comience la lucha. Justo cuando la mujer estaba a punto de regresar a su deber dentro de la ciudad, el otro agente se aferró a su muñeca y sacudió la cabeza antes de hablar. Puedes informarle al rey de esto tú mismo. Has cumplido con tu deber, ahora solo queda el conflicto, y sería mejor si nuestros agentes no están dentro de la ciudad cuando comience la lucha. Esa es una tarea para los Hauptkommandos y su ejército insurgente. La mujer se sorprendió al escuchar esto, sin embargo, no desobedeció las órdenes, sino que siguió al otro agente hasta el caballo que había escondido en la línea de árboles. Los dos agentes cabalgaron en tándem hacia la hueste principal de Austria, que ahora estaba a solo millas de distancia de la capital de Luxemburgo. Después de un breve paseo, el caballo y sus dos jinetes se acercaron al ejército austríaco, donde inmediatamente ondearon una bandera austríaca para simbolizar su lealtad. Debido a esto, no alarmaron a los soldados con su rápida aproximación, y en cambio, los soldados les permitieron pasar sin ser molestados. No fue hasta que se acercaron a la Guardia Real donde fueron detenidos e inspeccionados antes de que se les concediera una audiencia con el rey. Después de que se verificaron sus identidades como agentes de la corona, la Guardia Real condujo a la mujer hacia Berengar, quien se sentó en su corcel. Al presenciar a su rey en persona, la agente femenina instantáneamente se arrodilló ante su soberano mientras expresaba los pensamientos en su mente. Su Majestad, tengo noticias importantes que darle. Recibí noticias de mi contacto dentro del Palacio de Luxemburgo de que las hermanas del duque están huyendo actualmente hacia el oeste hacia el Ducado de Borgoña, donde buscarán refugio. Esto nos presenta una oportunidad de apoderarse de ellos y usarlos como moneda de cambio, o cualquier otra cosa que decidas hacer con ellos. A Berengar no le sorprendió escuchar esta información. Hacía tiempo que había estado recibiendo actualizaciones periódicas de sus agentes en el campo, por lo que sabía muy bien que había un informante incrustado en la corte ducal de Luxemburgo, que proporcionaba información vital a la inteligencia austriaca. Por lo tanto, cuando escuchó esta noticia, tuvo una reacción menor. Miró hacia el oeste donde se encontraba el Ducado de Borgoña y suspiró antes de dar sus órdenes a su Guardia Real. Enviamos un batallón de caballería para encontrar a las hermanas del duque. No podemos permitir que lleguen a la seguridad de sus vecinos del oeste. El oficial a cargo de la caballería de la Guardia Real rápidamente asintió con la cabeza y estaba a punto de irse cuando la gente le entregó el mapa que Ilmar había garabateado de las rutas que las chicas probablemente tomarían. Toma esto. Puede ayudarte en tu búsqueda.
El oficial de caballería inmediatamente asintió con la cabeza mientras aceptaba el regalo, antes de reunir a sus soldados bajo su mando. La caballería de la Guardia Real no escatimó tiempo e inmediatamente partió del ejército principal mientras rodeaban la ciudad de Luxemburgo y se adentraban en los campos pastorales de Gutland, donde era más probable que encontraran la caravana que contenía a las hermanas del duque. En cuanto al resto del ejército, estaban a tiro de piedra de Luxemburgo y poco después establecieron un campamento de asedio adecuado alrededor de toda la ciudad. No habría escapatoria del bastardo de Luxemburgo. Mientras sus soldados cavaban una serie de trincheras alrededor de la ciudad y preparaban sus piezas de artillería y ametralladoras por igual. Berengar se sentó en su trinchera de mando vestido con su atuendo completo de batalla, sirviéndose un cáliz lleno de vino. Miró hacia las murallas de la ciudad y suspiró profundamente derrotado. No importa cuánto quisiera evitar bajas civiles innecesarias, parecía que una guerra urbana brutal como la que este mundo no había visto desde Cartago estaba a punto de convertirse en realidad. Por primera vez en mucho tiempo, Berengar estaba a punto de llevar a sus soldados a un asedio que era algo más que bombardear una ciudad hasta dejarla en el olvido. Si lo que sus espías informaron era cierto, entonces Hartmann planeó armar a todos los ciudadanos dentro de los muros de su ciudad con armas de fuego y obligar al ejército de Berengar a derribar todas las puertas dentro de la ciudad en un intento por controlarla. Afortunadamente para Berengar, ya había planeado tal realidad y aseguró una fuerza armada de rebeldes dentro de la ciudad. Cuando finalmente comenzó el asedio, Hartmann tuvo un duro despertar. Capítulo 562. Capturando Luxemburgo. En el momento en que la primera luz entró en el cielo, la artillería austriaca, que estaba atrincherada dentro de los límites del campo de asedio, disparó contra las múltiples puertas de entrada de la ciudad de Luxemburgo. El trueno de los disparos resonó en el aire y despertó por completo a todos los que estaban cerca, incluido el joven rey de Austria. Habiendo sido despertado por el sonido del combate, Berengar se frotó los ojos cansados antes de tomar un sorbo del cáliz de vino que estaba sobre la mesita de noche. Después de tomar un pequeño trago de su coraje líquido, el monarca se levantó de su cama y se vistió con su atuendo de batalla. Teniendo en cuenta que estaba en el continente europeo, Berengar vestía un uniforme negro y dorado, con charreteras doradas y una coraza lacada en negro. Su casco era a la moda de la Guardia Real. En otras palabras, era un piquelaube de acero ennegrecido con una pluma negra encima de su punta. No podía permitir que su antiguo maestro saltara de la cornisa. Berengar necesitaba vengarse y, sin un objetivo claro sobre el que descargar su furia, seguramente volvería su ira contra el pueblo de Luxemburgo. Como hombre que se preocupaba por su gente, Ilmar nunca permitiría que esto sucediera. Cuando la bala atravesó la pantorrilla de Hartmann, este cayó al suelo y miró hacia la cornisa a pocos metros de él. Trató de arrastrarse hacia él, pero Ilmar le pisoteó la espalda, impidiéndole avanzar más. Los dos hombres miraron a lo lejos y observaron cómo los ejércitos de Luxemburgo se desmoronaban bajo el ataque de Austria. Parece que la guerra ya había terminado. Capítulo 563. Caída de Luxemburgo. Berengar contempló la escena que tenía delante. Momentos antes, las fuerzas austriacas y rebeldes habían atrapado a los soldados de Luxemburgo en un ataque de pinza. Se estaba desarrollando una matanza cuando los austriacos se retiraron del campo de tiro y descargaron sus propias ráfagas sobre los desprevenidos caballeros y hombres de armas que valientemente defendían las ruinas de la puerta de entrada de la ciudad. Sin embargo, justo cuando los defensores de la ciudad estaban a punto de ser aniquilados, un hombre atravesó las puertas del palacio y se dirigió hacia la entrada de la ciudad ondeando una bandera blanca. Sentado a caballo frente a él estaba nada menos que el bastardo de Luxemburgo que estaba atado y amordazado. En el momento en que Berengar vio esta escena, una sonrisa maliciosa se formó en su rostro mientras ordenaba un alto el fuego entre sus fuerzas. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! El enemigo se rinde. Los oficiales transmitieron rápidamente estas órdenes entre las filas de los mejores soldados de Austria, obligándolos a limpiar sus armas y bajar sus rifles. Así como así, la carnicería había terminado, mientras el olor a humo y sangre llenaba el aire. Ilmar saltó rápidamente de su poderoso corcel y arrojó al bastardo de Luxemburgo al suelo, donde gruñó de dolor. El sangrado en su pierna se había detenido y estaba firmemente envuelto con un vendaje. Su vida estaba segura por ahora. Berengar miró al villano con una expresión llena de odio. Este sinvergüenza había ordenado tan audazmente un intento de asesinato contra él en su propia casa, hiriendo gravemente a su hermana. Tal cosa era simplemente imperdonable. Con esto en mente, el rey de Austria se acercó rápidamente al prisionero y comenzó a pisotearle las costillas. El dolor resultante era visible en la apariencia del hombre. Eventualmente, la Guardia Real apartó a su rey de su víctima, donde simplemente escupió en la cara magullada del hombre con disgusto. Después de hacerlo, Berengar se dirigió a los valientes soldados que luchaban por el control de esta ciudad, así como a los rebeldes que habían asegurado la victoria de Austria. Hombres de Alemania. Estamos aquí hoy, habiendo trabajado juntos como Austria y Luxemburgo para derrocar a un tirano.
Un hombre que trata ilegalmente de asesinar a sus rivales en sus propios hogares. Les aseguro que sufrirá mucho por sus pecados, pero por ahora, descanse y sepa que estamos un paso más cerca de nuestro sueño de una Alemania unificada. A esos valientes hombres que tomaron las armas para que Hartmann sufriera a manos de la justicia, los aplaudo y los encomiendo a cada uno de ustedes con una medalla por su heroísmo. Sin ti, esta batalla seguramente se habría convertido en una guerra urbana brutal, donde a instancias de este villano, los ciudadanos comunes lucharían hasta el último aliento contra mis soldados. En cuanto a aquellos hombres que defendieron Luxemburgo hasta su último aliento, les perdono sus crímenes. Puedes vivir en paz entre tu pueblo hasta el final de tus días. No soy un hombre cruel. Solo hay una persona que tiene que sufrir por los crímenes cometidos contra mi reino y mi familia. A la victoria. A la patria. Los soldados bajo el mando de Berengar levantaron sus rifles en el aire y vitorearon a su rey y la victoria que habían obtenido ese día. Por el rey y la patria. Victoria aclamada. Dios con nosotros. Los 3 gritos de batalla comunes del ejército austríaco resonaron en el aire mientras miles de soldados los coreaban repetidamente. Berengar, por otro lado, estaba más obsesionado con su nueva víctima. Rápidamente emitió una orden al mariscal de campo de su guardia real, que fue ahogada por los vítores de los soldados de Austria. Quiero que aseguren a este hombre y lo traigan de regreso a Austria. Asegúrese de que uno de nuestros especialistas lo reciba con un interrogatorio mejorado. Hasta que este bastardo muera de viejo, no conocerá nada más que dolor y miedo. En lo que respecta al mundo, Hartmann von Luxemburgo murió a causa de sus heridas en su viaje a Austria. ¿Entendido? Eimerich asintió con la cabeza cuando escuchó esto, tomándose un momento para aclarar sus órdenes en caso de que estuviera equivocado. ¿Quieres que lo lleve a un sitio negro? Berengar se limitó a responder con un silencioso asentimiento. Al ver esto, Eimerich respondió de la misma manera antes de ofrecer un saludo a su rey. Se hará, Su Majestad. Después de decir esto, una unidad de la Guardia Real rápidamente aseguró a Hartmann y lo arrastró fuera de la celebración que se estaba llevando a cabo dentro de la plaza de la ciudad. En cuanto a Berengar, el conflicto lo había agotado. Así, no dudó en reclamar para sí el palacio de Luxemburgo. Cuando hayas encontrado a las hermanas del duque, tráelas ante mí. No quiero que les dañen ni un mechón de cabello. Si descubro que han sido maltratadas, al abusador le cortarán la cabeza. Los guardias inmediatamente asintieron con la cabeza. Ellos harían lo que se les ordenó. Dicho esto, el rey de Austria estaba a punto de descansar un poco mientras sus soldados aseguraban la ciudad. Por lo tanto, rápidamente se encontró en los antiguos aposentos del duque y cerró las persianas mientras se quedaba dormido. Unas horas más tarde, un golpe resonó en la puerta de Berengar, despertando rápidamente al joven rey. Se levantó lentamente de su cama antes de limpiarse los ojos. Después de hacerlo, recuperó su parche en el ojo de la mesita de noche cercana y se lo colocó sobre el ojo lleno de cicatrices. Solo después de asegurarse de que era visiblemente atractivo, abrió la puerta para revelar a Eimerich, junto con varios miembros de la Guardia Real. Estos hombres actualmente retenían a 3 mujeres entre los 20 y los 20 años. Una mirada de miedo estaba en sus rostros mientras miraban al rey austriaco que ahora estaba sentado en los aposentos de su hermano. El mariscal de campo se apresuró a anunciar su presencia. Su Majestad, hemos asegurado a las hermanas del duque, y las he traído aquí como se solicitó. Berengar simplemente bostezó antes de indicar a los guardias que llevaran a las mujeres a su habitación. Las 3 jóvenes temblaban de miedo mientras miraban al hombre cuyos ejércitos habían conquistado tan rápidamente sus tierras. Cuando Eimerich estaba a punto de dejar a Berengar solo con las 3 mujeres, la voz de su monarca lo detuvo. «Tú no. Quédate». El hombre instantáneamente se congeló en su lugar, antes de darse la vuelta, donde forzó una sonrisa antes de inclinarse. Por supuesto, Su Majestad. No sabía que podría querer Berengar de él, pero abundaban los rumores sobre los extraños gustos del rey en el dormitorio y, por lo tanto, temía lo peor. Berengar solo empeoró las cosas cuando hizo un gesto hacia las mujeres y dijo una frase simple. Elegir uno. Eimerich inmediatamente luchó por entender lo que estaba pasando y, por lo tanto, pidió una aclaración sobre el asunto. Perdóneme. Al ver la confusión en el rostro de sus subordinados, Berengar suspiró profundamente antes de revelar sus intenciones. Una duquesa es un bien escaso y valioso. Me has traído 3, así que te doy la que más deseas para que sea tu legítima esposa. Te has ganado esta recompensa, ¿no crees? El mariscal de campo de la Guardia Real quedó estupefacto al escuchar esta afirmación. Miró hacia las 3 mujeres y luego a su monarca con confusión en su corazón. A decir verdad, tal recompensa estaba más allá de su medida de valor, pero la aceptó de todos modos. Después de todo, casarse con una duquesa le daría prestigio, y eso le permitiría ganarse el favor de su padre hacia la sucesión. Así,
examinó a las tres mujeres. En lugar de centrarse en aspectos como el tamaño del busto, la cadera o el trasero, el general de campo miró fijamente a los ojos de cada una de las tres mujeres. Elegiría a su novia en función de cómo reaccionaran a su escrutinio. La primera de las tres mujeres inmediatamente apartó la mirada asustada cuando su fría mirada atravesó su alma. Al segundo le fue un poco mejor. Ella tembló al instante y prácticamente cayó de rodillas por el miedo. Finalmente, cuando miró a la tercera y más joven de las tres mujeres, ella lo miró a los ojos con igual resolución. No había miedo, ni vacilación, solo una determinación feroz. Al ver esto, Eymerich se rió entre dientes y agarró la delicada mano de la mujer antes de besarla. Mientras lo hacía, sonrió y puso una fachada encantadora. Su excelencia, ¿podría tener el placer de saber su nombre? Las hermanas de la mujer la miraron con alivio y un poco de lástima. Se consideraban afortunados por haber sido pasados por alto. En cuanto a la joven duquesa en cuestión, suspiró antes de revelar su identidad. Soy Margaret von Laxenberg. Supongo que me has elegido para ser tu novia. La fría indiferencia con la que anunciaba cada palabra mostraba su absoluta sensación de derrota. Sabía lo que implicaba su destino ahora que su hermano había perdido la guerra que él provocó. Solo podía rezar para que su esposo fuera un hombre amable. Cuando Eymerich escuchó estas palabras, se dio cuenta de que ella sufría de depresión, por lo que agarró su rostro con la mano y la miró directamente a los ojos. Yo no elegí que esto sucediera, pero ya que el rey ha dado sus órdenes, prometo cuidarte y tratarte con el respeto y la dignidad que debería brindarle a una mujer de tu posición. Si me aceptas, eso es. La mujer miró a su alrededor para ver las reacciones de todos. Finalmente, cuando se encontró con la escalofriante mirada de Berengar, supo que no tenía elección en el asunto, por lo que suspiró una vez más antes de aceptar su destino. Muy bien. Supongo que hay destinos peores en el mundo. Después de decir esto, se enfrentó a la mirada de Berengar con una de las suyas antes de defender ferozmente a sus hermanas. Dime, rey Berengar, ¿qué será de mis hermanas? La expresión de Berengar no cambió en lo más mínimo mientras pronunciaba con confianza las palabras que las otras dos mujeres sin duda no querían escuchar. Al igual que tú, su destino es ser recompensas por los esfuerzos de mis generales endurecidos en la batalla. Tengo dos hombres en mente que son candidatos adecuados y carecen por completo de esposas. Por lo tanto, les regalaré a las dos mujeres en el momento apropiado. Te lo prometo, estarán bien atendidos. Después de todo, tengo leyes vigentes que protegen a las mujeres del abuso conyugal. Margaret simplemente asintió con la cabeza en silencio mientras las otras dos mujeres temblaban al pensar en a quién serían vendidas. En última instancia, no tenían a nadie a quien culpar por su destino además de su hermano. Después de concluir sobre este asunto, Berengar dio una orden a su mariscal de campo. Me aseguraré de que su mujer regrese a salvo a Austria. En cuanto a usted, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Debo recordarle que el imperio aún no está unificado. Los otros estados del norte aún no se han rendido. Por lo tanto, después de esta guerra ha terminado, puedes casarte con tu esposa. Hasta entonces, espero que cumplas con tus deberes al máximo de tu capacidad. Eymerich inmediatamente saludó mientras respondía a las órdenes de Berengar. Sí, mi rey. Dicho esto, la guerra por la unificación alemana estaba un paso más cerca de su finalización. En los próximos días, se difundiría la noticia de la captura de Hartmann y de la rendición de Luxemburgo, ejerciendo una presión aún mayor sobre los estados del norte de Alemania para que se rindieran a los caprichos de Berengar. Capítulo 564. Una colonia construida sobre la esclavitud. Mientras se libraba la guerra en las regiones del mundo de habla alemana por un imperio unificado bajo la corona de Austria, las cosas progresaban a un ritmo igualmente asombroso en el Nuevo Mundo. A pesar del esfuerzo de guerra en curso, Austria se había asegurado de que las entregas regulares a la colonia de Nueva Viena y al floreciente asentamiento en el sur de Vinland fueran perfectamente puntuales. En ese momento Honoria estaba recostada en una silla de paja, en las playas de la tierra que alguna vez fue conocida como Venezuela en la vida pasada de Berengar. En su mano estaba un cóctel que había sido creado a partir de una mezcla de licores destilados importados y frutas locales. A estas alturas, el tinte de cabello índigo de la mujer se estaba desvaneciendo y su color chocolate natural estaba mostrando sus raíces. Se recostó en una silla de playa de paja, bajo una sombrilla, vestida con un bikini que Berengar había ideado para su uso. La tripulación de corsarios de Honoria vigilaba esta sección de la playa para asegurarse de que ningún hombre se acercara y contemplara la figura inmaculada de la tercera reina de Austria. Mientras Honoria disfrutaba de su tiempo tomando el sol en la playa, un oficial naval se acercó a las inmediaciones. En el momento en que estuvo cerca, los corsarios que actuaban como la banda personal de mercenarios de Honoria lo bloquearon. No permitirían que un hombre contemplara el cuerpo sublime de su capitán. Cuando Honoria notó esto, suspiró profundamente antes de dejar su bebida en la mesa cercana.
Inmediatamente se cubrió con una túnica de gasa que, aunque translúcida, oscurecía mucho su figura. Luego se incorporó en su asiento e hizo un gesto a los miembros de su tripulación para que se separaran, revelando a un hombre que no esperaba ver. El gran almirante Emerich se paró frente a la reina pirata con una expresión severa en su rostro. Cuando Honoria vio esto, se burló antes de despedir audazmente a su tripulación. «Déjanos». Cuando se dieron estas órdenes, las chicas de la tripulación de Honoria dejaron a regañadientes a su capitán a solas con el almirante austríaco. Fue solo después de que estuvieron fuera del alcance del oído que Emerich habló. «Parece que te está yendo muy bien por ti mismo». Honoria agarró rápidamente su vaso y bebió de su cóctel. Después de varios segundos de beber con una pajita, hizo un comentario sarcástico hacia el hombre que su esposo había elegido como líder de la Armada de Austria. «Dígame, almirante, ¿la guerra ya terminó? ¿O está abandonando sus deberes para con el rey?» Ahora fue el turno de Emerich de burlarse mientras explicaba el motivo de su repentina visita. «¿Qué guerra? ¿Te refieres a la de los estados del norte de Alemania? Lamento informarte que nuestros enemigos carecen por completo de capacidades de guerra naval. Mi trabajo se ha compuesto principalmente de patrullar los mares Báltico y del Norte, e interceptar buques mercantes. Un solo ironclad puede mantener el dominio en la región. No hay razón para mi presencia. En lugar de actuar como un pirata común, pasé mis esfuerzos en Trieste supervisando la modernización de nuestras fragatas en los poderosos acorazados que nuestro rey te ha dado el mando. Curiosamente, mientras miraba los libros relacionados con nuestros gastos coloniales, me encontré con una pequeña anomalía. A diferencia de Nueva Viena, cuyo crecimiento supera la inmigración de nativos, provocando así un aumento en la demanda de mano de obra, su establecimiento aquí parece estar funcionando sin necesidad de más personal. En todo caso, solo ha pedido unidades militares, como infantes de marina, para brindar asistencia. Dime, mi reina, no estarías haciendo nada prohibido por la ley del rey ahora, ¿verdad? Honoria casi se atragantó con su cóctel al escuchar estas palabras. La verdad del asunto era que ella había estado operando su asentamiento en el sur bajo condiciones bastante dudosas. Hacía tiempo que se sabía que Berengar proscribió la esclavitud en su reino. De hecho, fue un crimen bastante severo castigado con una vida de trabajos forzados en un campo de trabajo. Sin embargo, debido a que estaba tan lejos de la patria y se había estado quedando sin balas, Honoria había optado por esclavizar, en lugar de masacrar, a los nativos con los que se había cruzado. Después de todo, no podría mantener muy bien la defensa de su asentamiento si usara todas sus municiones en busca de oro. Por lo tanto, actualmente, la gran mayoría del trabajo dentro del asentamiento fuera de los asuntos militares se realizaba mediante mano de obra esclava. Ella había pensado que mientras Berengar no supiera de este crimen, podría continuar conduciendo su asentamiento de esa manera, pero desafortunadamente, la descubrieron. Honoria era lo suficientemente sabia como para saber que si Emerich le estaba haciendo tales afirmaciones, entonces tenía suficiente evidencia para respaldarlo, por lo que con un profundo suspiro, la reina pirata miró a su acusador con una mirada feroz antes de pronunciar la pregunta en su mente. ¿Cuánto? La ceja de Emerich se arqueó levemente al escuchar esta pregunta. Al principio creyó que había oído mal. Por lo tanto, rápidamente pidió una aclaración. «Lo siento». Esto solo hizo que la mirada de la reina pirata se volviera más feroz mientras aclaraba lo que había querido decir. «¿Cuánto de una parte quieres mantener en silencio sobre esto?» Cuando Emerich escuchó estas palabras, su expresión bajó antes de hablar en un tono grave. «Así que es cierto, entonces, ¿estás utilizando mano de obra esclava para establecer el asentamiento? Sabes que su majestad estará muy disgustado contigo cuando se entere de esto». La expresión de Honoria inmediatamente se enfureció cuando reprendió al hombre por su actitud santurrona. «Dame un respiro. A Berengar le importan una mierda los nativos. Solo finge que lo hace porque sabe algo sobre esta región que nosotros no. He pasado los últimos meses en esta lengua de tierra abandonada por Dios, peleando con uñas y dientes con estos asquerosos salvajes para defender el asentamiento que mi esposo me ordenó crear y para ubicar los recursos naturales por el bien de su imperio. Te haré saber que he encontrado una rica mina de oro, y sí, estoy esclavizando a estos malditos bárbaros para usarlos como mi fuerza laboral principal. ¿Y qué? Berengar está librando una guerra con el norte que sin duda está agotando su tesoro. En todo caso, lo estoy ayudando a él y a sus esfuerzos al hacer esto. ¿Cómo te atreves a venir aquí y actuar como si fueras mejor que yo? No sabes lo difícil que es establecer un asentamiento en tierras hostiles». Al ver cuán beligerante se había vuelto Honoria por sus acciones, Emerich supuso que sabía que lo que estaba haciendo iba en contra de los deseos de su esposo. Simplemente consideró que era un mal necesario completar la tarea que le había encomendado. Cuando reflexionó sobre cómo Berengar trató a los nativos de Nueva Viena, una simple pregunta apareció en la mente de Emerich. «Dime,
¿Por qué no pudiste seguir el mismo camino que Berengar había trazado durante su colonización de Nueva Viena? Tú estuviste allí. Seguramente lo sabes mejor que yo. Honoria simplemente se burló de esta pregunta antes de terminar el resto de su cóctel de un solo trago. Luego reprendió a Emmerich por su ignorancia. Eso fue diferente. En Nueva Viena, establecimos lazos pacíficos con algunas tribus desde el momento en que aterrizamos. Ese no fue el caso aquí. El segundo que pisé este suelo durante mi expedición inicial, y la actual, los lugareños estaban instantáneamente hostil a nuestra presencia, con la plaga estallando y devastando la tierra, solo ha empeorado. No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que estos salvajes continúen su embestida contra esta colonia, y simplemente no tengo las municiones para matarlos a todos. Entonces, se me ocurrió una solución alternativa. Mientras los lugareños estén bajo mi bola y cadena, no puede levantarse contra mí y dañar a nuestra gente. Al escuchar esta línea de razonamiento, Emmerich suspiró profundamente antes de concluir sobre el asunto. Alertaré a su majestad de lo que está ocurriendo aquí la próxima vez que lo vea. Sin embargo, debe estar advertido. Berengar no es el tipo de hombre que se toma a la ligera la violación de sus leyes, incluso si es por parte de una de las mujeres. Él ama. Te sugiero que te prepares para tu castigo, cualquiera que sea. Cuando Honoria escuchó esto, simplemente se burló antes de responder a la amenaza. Él sabe dónde encontrarme. Me gustaría saber de él personalmente cómo habría manejado las cosas de manera diferente si estuviera en mi lugar. Cuando Emmerich escuchó esto, simplemente sonrió y asintió antes de ponerse de pie y salir de la escena. Antes de desaparecer por completo, dejó un comentario final. Estoy seguro de que estará feliz de sermonearte. Dicho esto, Emmerich había regresado a la colonia. A estas alturas, su tripulación ya había entregado los suministros con los que llegaron. Luego navegaría de regreso a la patria y esperaría la llegada de Berengar para informarle de los cargos que enfrentaba su esposa. En cuanto a Honoria, se mantendría obstinada y continuaría con su política de esclavitud, creyendo que podría comprar el perdón de Berengar con una abrumadora cantidad de oro. Aún no se sabía hasta dónde llegaría con crueldad para lograr esto, y cómo reaccionaría Berengar ante las acusaciones contra su esposa. Capítulo 565. Declaración de un imperio. Habían pasado semanas desde que Berengar y su ejército tomaron por primera vez el control de la ciudad de Luxemburgo. Durante este tiempo, la noticia de la derrota de Hartmann se extendió como un reguero de pólvora por todo el norte. Como esperaba el rey de Austria, se produjo una reacción en cadena. Como fichas de dominó, los ducados del norte de Alemania cayeron ante el ejército austríaco en rápida sucesión. Una a una, las antiguas dinastías se fueron derrumbando y los cabezas de familia se vieron obligados a someterse a la bota de la autoridad austriaca. Los que permanecieron invictos se rindieron rápidamente a Berengar, al darse cuenta de la tontería de una mayor resistencia. Lógicamente, solo había un camino a seguir, y ese era jurar su eterna lealtad a la dinastía von Kufstein. Habían pasado meses desde que Austria había comenzado por primera vez la guerra de unificación, y finalmente, la lucha había terminado. Por primera vez en la historia, el pueblo alemán estaba ahora unificado bajo una sola bandera. Como resultado, Berengar había obligado a la alta nobleza de Alemania a visitar su palacio para rendir homenaje a su nuevo soberano y declarar públicamente la formación de un imperio alemán. El gran rey de Austria vestía con orgullo su atuendo real, mientras sus súbditos se arrodillaban ante él como si fuera un dios entre los hombres. Aparte de los nobles alemanes, delegaciones de naciones amigas habían visitado la capital de Austria para asistir a la monumental ocasión. Como tal, una expresión de suficiencia se grabó en la majestuosa apariencia de Berengar cuando comenzó su discurso. Hace siglos, nuestros antepasados construyeron el Sacro Imperio Romano Germánico, y sin embargo, desde entonces, nosotros, el pueblo alemán, hemos permitido que la descendencia bastarda de los antiguos romanos reclame nuestro destino. Nuestros antepasados se han visto obligados a luchar entre sí por un corona de mentiras. ¿Rey de Alemania? Un título sin sentido para apaciguar la codicia de los hombres inferiores. Inicialmente, busqué vivir una vida de paz, riqueza y lujo de manera segura dentro de los dominios de mis antepasados. Sin embargo, la guerra que todos ustedes libraron, por el bien de una corona falsa, me obligó a salir de mi reclusión y entrar en conflicto. Desde las colinas de Wilschonau, defendí mi reclamo contra un complot cobarde de mi hermano menor, que buscaba usurpar mi posición en la vida. Sin embargo, poco sabía en ese momento que mi destino no terminaba allí. En los campos de Kitzbühel, derroqué una marioneta perteneciente al papado y puse su territorio bajo el reinado de mi familia. Desde allí, envié un ejército al Tirol contra el traidor Lothar, donde incorporé toda la región bajo mi propia autoridad personal. Desde el Tirol, luché para restaurar la gloria de mi señor, la familia von Habsburg, quienes a través de la tragedia me cedieron su derecho, haciéndome duque de Austria, un título bastante grande en sí mismo, pero muy lejos en comparación con lo que he logrado desde entonces. En un acto de arrogancia,
el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Bálsamo Corsini se atrevió a sabotear mis industrias. Al hacerlo, rompe los lazos de vasallaje. Por lo tanto, marché con un ejército sobre los Alpes y hacia Italia, donde impuse mis demandas de independencia a la corona imperial. Al hacerlo, me proclamé rey de Austria, con todas las glorias que conlleva. A partir de ahí, busqué fortalecer mi reino y establecer una existencia pacífica, pero las guerras de mis vecinos no me dejaban en paz. Los bohemios, en su lucha civil, acudieron a mí en busca de ayuda, y yo se la proporcioné. Después de años de guerras brutales, los husitas derrocaron a sus amos católicos, y al hacerlo, crearon un vacío de poder. Por el bien de la estabilidad en la región, me apoderé de la corona de Bohemia. Mientras se libraba esta guerra en las fronteras de mi vecino del este, navegué a Granada, y por medio de la diplomacia, forjé una alianza con su sultán. Al hacerlo, cerré la brecha entre los reinos musulmanes y cristianos por primera vez en siglos. Naturalmente, esta alianza supuso una amenaza para los reinos ibéricos, y en poco tiempo, lanzaron una invasión de mi aliado, obligándome a intervenir en su nombre. Por lo tanto, navegué un ejército de hombres alemanes a través del Mediterráneo y expulsé a los católicos de las tierras de mis aliados, un acto que ningún rey alemán había logrado antes. Al hacerlo, conquisté el reino de Portugal en nombre de Granada, fortaleciendo así la posición de mi aliado en la región y mejorando nuestra alianza. Seguramente, después de todo este conflicto, creía que podía disfrutar de mi vida en paz y lujo. Y sin embargo, sin culpa mía, rápidamente encontré mi tranquilidad perturbada por un hombre violento y malhumorado en el norte. Buscando eliminar a sus supuestos rivales, el bastardo de Luxemburgo ordenó un feroz ataque contra mi vida. Al hacerlo, hirió gravemente a mi hermana. Naturalmente, un acto tan siniestro no podía quedar impune. Por lo tanto, solo podía responder a tal provocación con una declaración de guerra. Uno más, en contra de mi voluntad, fui lanzado a la batalla mientras conducía a mis soldados hacia el norte junto a mis nuevos aliados con un solo propósito en mente: unir al pueblo alemán y poner fin a las guerras que estúpidamente libramos contra nosotros mismos de una vez por todas. En cuestión de meses, capturé al bastardo de Luxemburgo y su preciosa capital. En poco tiempo, los señores del norte se arrodillaron ante mi voluntad. Esto es lo que he hecho por todos ustedes y, sin embargo, palidece ante lo que aún tengo que lograr en esta vida. En los próximos días, nuestro imperio reparará las rivalidades que nos han acosado durante siglos y nos uniremos como un solo pueblo. Os prometo que difundiré la tecnología que ha proporcionado riqueza, lujo y seguridad a toda Austria por todo nuestro imperio, creando un reino industrializado y unificado bajo mi corona imperial. Cuando nos hayamos construido a partir de las cenizas de la guerra en un estado incomparable, destruiremos la patética cruzada que la Iglesia Católica busca desatar en nuestras tierras, y después de que hayamos roto la influencia del papado sobre los asuntos europeos, nos levantaremos en su lugar como la hegemonía única del mundo occidental. Es el amanecer de una nueva era, una era alemana. De ahora en adelante, me declaro Kaiser Berengar von Kufstein, emperador del pueblo alemán. Levántense mis súbditos y reivindiquen su destino. Después de decir esto, la multitud de nobles que se arrodillaron en el gran salón del Palacio Real de Austria se pusieron de pie y lanzaron sus saludos romanos mientras gritaban el grito de batalla del recién fundado imperio alemán. Victoria aclamada. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Berengar cuando él también se levantó de su asiento y saludó a su gente. Después de hacerlo, agarró su nueva corona y la colocó sobre su cabeza, simbolizando su autoridad imperial. Berengar le había encargado esta corona a Ludwig y la diseñó para que se basara en la corona de Guillermo II de su vida pasada. La principal diferencia es que el forro de terciopelo rojo era negro y los diamantes se reemplazaron con granate negro. El único otro cambio importante fue la adición de un forro de piel de dálmata en el borde inferior de la corona. Cuando Berengar colocó esta corona sobre su cabeza, la cámara estalló en vítores, mientras los nobles bajo su gobierno felicitaban al rey de Austria por su ascenso al cargo de emperador alemán. En cuanto a las esposas de Berengar, estaban cerca y lo miraban con orgullo. Tal vez era Henrietta, la hermana y amante del Kaiser, la más orgullosa de todas. Había crecido toda su vida viendo crecer a Berengar como un niño tonto hasta convertirse en el hombre que era hoy. De hecho, ella estuvo allí el día en que su personalidad cambió de la de un derrochador indolente a la de un joven noble encantador y carismático. Lágrimas de alegría bañaron los ojos azules de la joven mientras aplaudía a su hermano entre la multitud. Habían pasado tantas cosas en los últimos años, y apenas podía creer que fuera la realidad. Ahora era una princesa imperial, y aunque hubo algunas revelaciones impactantes sobre su linaje en el camino, nada pudo cambiar este hecho. Sin embargo, más importante aún, su precioso hermano mayor era ahora el emperador de todos los alemanes. Ella simplemente no podía contener sus emociones. Este día sería recordado para siempre en la historia como el día en que se estableció oficialmente el Imperio Alemán. Con esta declaración, Berengar había unido al pueblo alemán bajo el dominio del Reino de Austria y la dinastía von Kufstein.
En los próximos días, Berengar comenzaría a introducir reformas en todo el imperio, pasando años en su intento de llevar la patria a un nivel tecnológico similar en capacidad al propio Kufstein. En cuanto a las ambiciones coloniales del Kaiser, ahora que el imperio estaba unificado y comenzaba su reforma en un estado moderno, el Kaiser gastaría un esfuerzo y una riqueza significativos en la colonización del Nuevo Mundo. Berengar pronto enviaría expediciones por todo el mundo en un esfuerzo por poner bajo control alemán las regiones ricas en recursos del mundo. La fundación del Imperio Alemán actuó como un cambio importante en la geopolítica. Con la proclamación pública de la adversidad hacia la Iglesia Católica y el objetivo de la hegemonía alemana sobre el mundo occidental, Berengar se había ganado muchos enemigos ese día. A pesar de esto, el joven emperador confiaba en su capacidad para derrotarlos a todos y, por lo tanto, esperaba con ansias la nueva era que había comenzado. Capítulo 566. Anexión de Schleswig-Holstein. El rey Alvar se paró frente al Kaiser Berengar von Kufstein. Se sintió un poco intimidado al contemplar la majestuosa corona que adornaba la cabeza del Kaiser. No esperaba que la guerra de unificación alemana terminara tan rápido y, por lo tanto, cuando su delegación llegó a Kufstein, Berengar ya había unificado los estados alemanes bajo su mando y se había proclamado emperador del pueblo alemán. Como un hombre que tenía un territorio muy disputado con este nuevo imperio, Alvar sintió una gran sensación de miedo en su corazón y, por lo tanto, abandonó rápidamente los confines de su reino escandinavo para visitar personalmente al nuevo emperador. A pesar de las protestas de sus súbditos católicos más ardientes que se negaban a reconocer el título de Kaiser que Berengar se había otorgado a sí mismo, Alvar se encontraba ahora cara a cara con el hombre con el que había ido a pescar hacía tantos años. La diferencia en sus dos posiciones en la vida se había alterado en los últimos años. Mientras que Alvar seguía siendo el rey de una unión política inestable, Berengar ahora se había convertido en el emperador de toda Alemania y a pesar de que recientemente libró una guerra de unificación, las cosas parecían mejorar. Ser bastante estable, ya que los alemanes abrazaron a su nuevo monarca y la riqueza que trajo consigo. Por lo tanto, Alvar soltó un profundo suspiro al revelar sus razones para visitar a Kufstein, deprimido por lo poco que había logrado en comparación con el hombre que estaba frente a él. Estoy seguro de que ha escuchado mi razón para visitarlo en tan poco tiempo de parte de mi delegación. Permítame ser franco, si hubiera sabido que uniría su imperio tan rápido, habría visitado a Kufstein yo mismo. Honestamente, ahora me siento lamento no haber presenciado tu coronación como emperador yo mismo. Berengar simplemente asintió con la cabeza en silencio en respuesta. Sabía muy bien el motivo de la visita de Alvar, y aceptaba bastante la idea. En lugar de derramar más sangre con uno de los estados más poderosos de Europa, la anexión pacífica de Schleswig-Holstein era una perspectiva mucho más atractiva. Así, dio la bienvenida al rey escandinavo con una cálida sonrisa en su rostro. Debo admitir, Alvar, que no esperaba que me entregaras tan voluntariamente las tierras que codicio. Así que ilumíname sobre cuáles son tus condiciones a cambio de un obsequio tan amable para mi nuevo imperio. Cuando el rey de la Unión de Kalmar escuchó una respuesta tan acogedora, sonrió y asintió con la cabeza antes de presentar el primero de sus términos. En primer lugar, a cambio de las tierras de Schleswig-Holstein, solicito que se establezca una alianza defensiva entre nuestros dos reinos. Tienes algunos hijos, y yo tengo algunas nietas que tienen aproximadamente la misma edad. Sugiero un compromiso entre nuestros descendientes para asegurar esta alianza. Berengar lo pensó durante unos segundos antes de aceptar rápidamente la perspectiva. Con el establecimiento del Imperio Alemán, Berengar había proclamado sus intenciones al mundo de que deseaba eliminar la influencia católica sobre Europa y reemplazarla por la suya propia. Esto seguramente crearía más enemigos que aliados, y ver a su vecino del norte, tan dispuesto a garantizar la defensa mutua, en realidad fue bastante sorprendente. Por lo tanto, estaba feliz de aceptar esta condición. Muy bien. Mi hijo Christopher se casará con una de tus nietas cuando alcancen la mayoría de edad, asegurando que la alianza entre nuestros dos reinos resista la prueba del tiempo. ¿Cuál es tu próxima condición? Alvar estaba feliz de ver que Berengar había aceptado este término, mientras que Berengar había legalizado la poligamia permitiéndole hacer muchas más alianzas. El rey escandinavo no estaba seguro de si el emperador alemán estaría de acuerdo con una alianza defensiva, después de toda la diferencia de poder entre ellos. Dos reinos fue asombroso, e indudablemente daría como resultado que los ejércitos de Alemania llevaran el peso de su alianza. Al ver tan agradable a Berengar, Alvar no dudó en poner su segunda condición. A cambio de las tierras de Schleswig-Holstein, les pido que compartan parte de su tecnología, especialmente en los campos de la agricultura, para poder alimentar mejor a mi gente y generar más ingresos. Creo que esto es mutuamente beneficioso para nuestros alianza, ya que cuanta más gente pueda alimentar, y cuantos menos hombres necesite para hacerlo, más soldados podré desplegar. Berengar no dudó en aceptar esta condición. Después de todo, ya les había dado tecnología agrícola e industrial a sus aliados, el cual lamentablemente había sido filtrado a la Iglesia Católica, que ahora difunde su contenido entre sus aliados.
Como hombre que respetaba la lealtad, Berengar nunca permitiría que sus aliados se quedaran atrás de sus enemigos. Muy bien. Acepto esta condición. Después de todo, no quisiera que mis aliados se quedaran atrás del resto del mundo. Les daré acceso al mismo nivel de tecnología que les he dado a mis otros aliados. Si tuviera que tomar en consideración la naturaleza dura del medio ambiente de su gente, entonces sería cruel dejarlos sin los fertilizantes avanzados necesarios para una cosecha abundante. Por lo tanto, seré amable y les obsequiaré con un 25% de descuento en cualquier fertilizante que necesiten. Puede ordenar. Puede considerar esto como un acto de benevolencia de mi parte. La expresión de Alvar se iluminó de emoción al escuchar esto. Estaba muy al tanto de los rumores sobre las capacidades de producción agrícola de Austria y esperaba poder utilizar dicha tecnología para su propia gente. Dado que Berengar estaba dispuesto a aceptar esta condición, declaró con confianza el último de los términos que había esbozado para la venta de Schleswig-Holstein. Mi condición final es que pague a la corona de Dinamarca una compensación adecuada por la pérdida de sus tierras. Espero que se pague un precio justo de 100.000 florines austríacos al tesoro danés en su totalidad. Estoy seguro de que esto no es irrazonable. 100.000 florines austríacos no era poca cosa. Si uno cambiara su valor en términos de moneda moderna, valdría miles de millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, en comparación con los objetivos de Berengar de unir a las personas de habla alemana, fue simplemente una gota en el sombrero. Como tal, Berengar no dudó en aceptar la condición. Después de todo, la riqueza que tenía a su disposición era mucho mayor que esta escasa suma, y no sería tacaño con el precio que debía pagar por las tierras de su propio pueblo. Cuando realmente lo pensara, Alemania seguramente gastaría más en la búsqueda de la conquista si se viera obligada a tomar esa opción. Habiendo reflexionado sobre estos pensamientos, Berengar sonrió y asintió con la cabeza antes de aceptar la condición. Muy bien. Acepto sus términos. Puede esperar la entrega del oro y la tecnología después de que me haya cedido Schleswig-Holstein. Una vez que se complete la transacción, anunciaré públicamente la alianza entre nuestros dos reinos, asegurando la estabilidad de tu reino en los años venideros. Al ver a Berengar aceptar todas sus condiciones para la venta de Schleswig-Holstein, Alvar apenas podía creerlo. Estaba seguro de que Berengar se resistiría a la enorme suma que había pedido. Sin embargo, ni siquiera parecía ponerlo en fase. ¿Cuánta riqueza tenía Alemania a su disposición? No sabía que la ínfima suma de oro palidecería en comparación con las vastas minas de oro pertenecientes al nuevo mundo que Berengar pronto tendría en sus manos. En cuanto a Berengar, se alegró de que una solución pacífica le permitirá ganar la última región que deseaba incorporar a la patria. Su imperio ahora se extendería desde los Países Bajos en el oeste hasta Schleswig-Holstein en el norte, hasta Austria y Suiza en el sur, y hasta Bohemia y Prusia en el este. Con esto, Berengar había creado por sí solo un imperio gigante en el centro de Europa con acceso al Mediterráneo, así como a los mares del norte y Báltico. También mantendría colonias en Malta, Gibraltar y el Nuevo Mundo, permitiéndole la autoridad absoluta sobre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo por igual. Con la Unión de Kalmar uniéndose a Austria como aliado, la triple alianza de antaño quedaría en el camino. En su lugar, Berengar pretendía formar una nueva unión de poderes imperiales. Uno que controlaba el comercio y la influencia sobre el mundo en general. Era solo cuestión de tiempo antes de que el Kaiser hiciera esto realidad, o eso creía. Por lo tanto, felizmente extendió su mano y estrechó los términos antes de redactar un tratado adecuado que reconociera todos los puntos discutidos. Después de que los dos hombres firmaran el tratado, Alemania estaría completamente unificada bajo el control de Berengar y la dinastía von Kufstein. Con esta última anexión fuera del camino, el imperio alemán ahora podría concentrar todos sus esfuerzos en la industrialización de la patria y la expansión al Nuevo Mundo a través de colonias. Solo el tiempo diría qué nivel de poder tenía el imperio alemán cuando la Iglesia Católica y sus cruzados llamaron a su puerta. Capítulo 567. Un asunto escandaloso. Era solo un día normal en la ciudad capital de Austria. En el Palacio Real, el Kaiser Berengar von Kufstein se sentó en su asiento tapizado en cuero en su estudio. Actualmente estaba haciendo el papeleo de otro día. O eso parecía. Sin embargo, había un sonido único proveniente de debajo de su escritorio, y si uno miraba con atención, podía ver que el rostro del hombre estaba sonrojado por la emoción. Berengar miró debajo de la cubierta de su escritorio para ver una cara familiar. Sin embargo, lo que estaba haciendo era bastante inusual. Su cabello rubio dorado se balanceaba de un lado a otro mientras sus hermosos labios rosados se balanceaban sobre el eje del emperador. Berengar gruñó de placer cuando colocó su gruesa mano en la parte posterior de la cabeza de la niña y la empujó hacia adelante. Al hacerlo, los ojos azul celeste de la niña se abrieron en estado de shock y un sonido de arcadas resonó en toda la habitación. Hasta ahora, nunca había sido capaz de ahogar la longitud del eje del emperador en su totalidad. Sin embargo, eso no la disuadió de jugar con sus labios inferiores.
La belleza de cabello rubio empujó el consolador de marfil, que era una réplica exacta de los genitales del emperador, profundamente dentro de sus regiones inferiores, sacándolo solo para empujarlo más profundo con cada embestida mientras amordazaba la polla de Berengar. Justo cuando el emperador estaba a punto de llegar al clímax en la garganta de la chica, un golpe resonó en la puerta, y la pareja inmediatamente cesó sus actividades, como si se hubieran congelado en piedra. Eventualmente, el joven emperador respondió a quienquiera que se encontrara al otro lado de la puerta solitaria de su oficina. «Será mejor que esto sea importante». Una voz familiar resonó desde el otro lado de la gruesa barrera de madera. Perteneció a su segunda esposa, Linde von Kufstein. «Maestro, hay algo que debemos discutir. Hemos recibido noticias del Nuevo Mundo y aparentemente, nuestros exploradores informaron haber encontrado un depósito sustancial de carbón en las cercanías de Nueva Viena que necesita su aprobación para su extracción». Berengar suspiró profundamente mientras se llevaba un dedo a los labios y acallaba a la chica debajo de su escritorio. Después de hacerlo, le respondió a su esposa. «Bien, puedes entrar, pero hazlo rápido». La belleza pechugona y pelirroja abrió la puerta para revelar su figura curvilínea. Estaba vestida con un diminuto vestido de noche negro mientras dejaba los archivos en el escritorio de su esposo. En el momento en que entró, el hombre continuó presionando la cabeza de la chica más profundamente contra su pene, obligándola a continuar con sus acciones lascivas. Dado que el emperador había tomado medidas una vez más, la chica debajo del escritorio continuó con sus movimientos anteriores insertando el consolador de marfil profundamente dentro de su coño mientras tomaba repetidamente el eje del emperador en las partes más profundas de su garganta, tratando de no hacer ningún ruido. Sobre el escritorio, sin darse cuenta de lo que sucedía abajo, la reina miró alrededor de la habitación como si estuviera tratando de localizar a alguien antes de que el emperador fuera la pregunta que tenía en mente. «Extraño. Pensé que Henrietta estaba aquí contigo». Berengar cubrió sus gemidos con la mano y miró a su hermosa hermanita que actualmente estaba chocando su polla con una expresión de zorra. No podía decirle muy bien a su esposa que estaba debajo de su escritorio, jugando consigo misma mientras lo succionaba. Si su polla fuera la golosina más sabrosa del mundo. En cambio, sacudió la cabeza y negó su presencia. En el momento en que lo hizo, su voz se quebró un poco bajo la creciente presión en sus ingles. «No sé dónde está mi hermana». Linde miró a su marido con expresión curiosa. Su rostro estaba sonrojado y parecía estar en un estado de excitación. Tal vez su elección de atuendo fue demasiado tentadora. Sin embargo, al ver a su esposo tan complacido con su apariencia, se inclinó para mostrar su generoso escote. Al hacerlo, Berengar ya no pudo contenerse. Mientras el emperador miraba con anhelo los inmaculados pechos de su esposa, presionó la cabeza de su hermana hacia abajo tan profundo como pudo antes de eyacular con toda su fuerza en su boca. Sus caderas se contrajeron levemente al sentir a su hermana tragar su semen como si fuera un chorro de leche. Al ver que su esposo estaba satisfecho con su apariencia, Lind sonrió antes de enderezarse y repasar los temas en cuestión. De todos modos, para acortar la historia, encontramos un gran depósito de carbón al norte de la colonia. Solo necesito su firma para aprobar la perforación de inmediato, y podemos asegurar una reserva estratégica masiva. Luego de hacerlo, Linde lo besó apasionadamente en los labios antes de salir de la habitación. Sobre su escritorio y sobre los documentos que estaban allí, manchándolos con los fluidos que representaban su amor eterno por su hermano mayor. Después de que ella lo lamiera completamente, él sonrió antes de besarla en los labios. Habiendo hecho eso, susurró en los oídos de la niña las palabras que ella anhelaba escuchar. «Te amo más que a nada, mi querida hermanita».